muy chiquitito y no nos afecta en gran medida. Es una aproximación, ¿no? O sea, es como decir, bueno, yo sé que mi resultado va a ser aproximado, pero va a ser una buena aproximación, entonces me quedo tranquilo por ahí. Claro, entonces eso responde a otra pregunta que tenía, que era del ejemplo de la columna y el voladizo. ¿Sí? Yo digo, bueno, ¿por qué no usa la normal en la columna? Pero bueno, es por Mm. la preponderancia que tiene el momento. Exacto. En realidad nosotros ahí cuando hacemos trabajo virtual lo que estamos queriendo ver es el desplazamiento en el extremo del voladizo. Claro, Entonces tal por cual. eso ponemos la carga en ese lugar, o sea, ponemos la carga en la dirección y en el punto donde queremos analizar. Mm. Y en realidad podríamos sumarlo. De hecho, podés probar, porque te da, creo que el axil es constante, entonces una cuenta nada más a ver qué diferencia hay. Lo que vas a encontrar es que la diferencia por incorporar esa parte es muy chiquita. Entonces yo es más, te diría, hacer la prueba. O sea, meté adentro de la integral, te va a quedar como si fuera un pedacito, o sea, un producto de tres cosas, o sea, los dos normales y la altura, porque son constantes. Claro, Y vas a ver que lo que te da ese numerito, o sea, dividido en la rigidez axial, dividido por A, lo que te da ese número respecto a lo que te da la parte de flexión es muy, muy chiquito. Entonces decir, bueno, al final, tenerlo en cuenta o no tenerlo en cuenta no me va a cambiar mucho la cosa. No, ese es por eso no se considera. ¿Se debería considerar para hacer las cosas así puntillosamente? Sí. ¿Es necesario para los fines que necesitamos nosotros, que es saber más o menos cuánto se forma para ver si es mucho o es poco y qué puedo hacer para resolverlo si es mucho? No. Entonces por eso no lo hacemos. Es una claro. cuestión de optimizar, digamos, el trabajo. Listo. Gracias. De nada. Muy buena pregunta. De paso aprovecho a decirte una cosa. No hay trabajo práctico de formaciones para trabajos virtuales, porque en realidad la idea es que ustedes tomen alguno de los trabajos prácticos de los que ya tienen con pórticos y lo apliquen ahí. O sea, calculen de formaciones en distintos lugares. Yo los invito en particular a que ustedes traten de especular dónde se produce la máxima deformación y la busquen en ese lugar o en dos lugares, digamos, si no saben bien dónde está, tomen como opciones. Y bueno, yo probaría acá y fíjense qué les da. Digamos, no hay trabajo práctico porque en realidad es volver a poner las mismas estructuras para volver a hacer las mismas cuentas. Digamos. La idea es que usen las cosas que ya tienen, por ahí los diagramas ya tienen resueltos y le sumen la parte de formaciones por trabajos virtuales a esas cosas. Pues por ahí me preguntan, ¿no hay trabajo práctico? Bueno, la idea es que ya lo busquen por ese lado. Bien, ¿alguna otra cuestión? De temas nuevos, temas anteriores, algo que haya quedado ahí en el... Ya todos los que están acá, algunos de los que están acá, no sé si tienen que rendir recuperatorio 2 si ya tienen las correcciones, creo que las subieron ya, para que las vean, si tienen dudas con eso, qué sé yo. Buen día, profe. Yo te quería hacer ¿Qué una tal? consulta respecto al Tengo mal recuperatorio internet. 2. Ah. Sí, No habla, decime. Charo, no hay problema. No, preguntaba vos porque yo hasta que me arreglen bien el internet me están arreglando el internet, así que espero un cachito a ver si mejor. Ok. Ah, bueno. Nada, tiene una consulta con el tema de reticulado, que a mí me pregunta Sí. por qué se trata de una estructura reticulada y no Ujú. entendí bien cómo hacer la justificación. No me quedó del todo claro, si bien la hice fue medio acotada, según me corrigieron, Ajá. y nada, quería saber cómo guiarme más o menos. Bien, cuando ustedes hacen el análisis, acá hay dos partes. La primera parte es justificar que se trata de un reticulado y después que el reticulado se trata de un... Se cortó, ¿no? Soy yo. Sí, se Se cortó. cortó. Ah. Yo también pensé que era yo, ya estaba mirando.
Sí, está Disculpen, bien. Estamos muy buenos. se me cortó la conexión mientras estaba respondiéndole a Jorge. No pasa nada. Entonces, eh, la cuestión es, vos primero tenés que decir si la estructura se trata de un reticulado para poder estudiarla como un reticulado. Entonces, por eso preguntamos o les decimos que lo evalúen, o sea, nos digan si es o no. Entonces, para eso tenés que ver que se cumplan las hipótesis de reticulado. ¿Y cuáles son? Barras rectas, articuladas entre sí, cargas y apoyos solamente en los nudos, y obviamente los apoyos no pueden ser otros que articulados o simples, o sea, vínculos dobles, vínculos simples, o vínculos articulados a otro pedazo de la estructura. No puede haber vínculos empotrados a una barra de reticulado, porque se pierde la hipótesis de que sea articulada de los dos lados, básicamente. Entonces, con eso vos decís, bueno, yo estoy trabajando con una estructura que es reticulada. Sabiendo que la estructura es reticulada, en principio vos sabés qué tipo de esfuerzo va a tener, porque las estructuras reticuladas solamente tienen esfuerzos axiles. Entonces, cuando vas a resolverla, ya sabés a qué problema te estás enfrentando, cosa número uno. Segundo, sabés qué técnicas puedes usar. Puedes usar el método de los nudos, puedes usar el método de las secciones y resolverlo de esa manera. Y sabés que no van a haber otras cosas. Por eso nosotros en reticulado no ponemos todos los esfuerzos, no ponemos corte, flexión y axil cuando cortamos una barra reticulada. Ponemos uno solo. ¿Por qué? Porque es un reticulado. Si no pudiéramos garantizarlo, tendríamos que poner los 3 esfuerzos y fijarnos si son o no son cero los otros dos. Una vez que vos tenés esas tres, y básicamente esas tres hipótesis, barras rectas, articuladas entre sí, con vínculos y apoyos, cargas y apoyos solamente en los nudos, podés pasar a la siguiente parte del análisis, que es cuántas chapas reticuladas tengo en mi problema. Esa es la segunda cosa, porque podemos tener una, podemos tener dos. De hecho, en el ejemplo de no sé si en alguno de los ejemplos de clase, seguro que en el de análisis estructural avanzado de uno, creo, ahora no me acuerdo, no les voy a mentir, no me acuerdo, pero hay algún ejemplo en el práctico donde hay más de una chapa, donde son dos. Entonces, cuando vas a hacer el análisis de estabilidad global, vos tenés que poder identificar cuántas chapas tiene el sistema. Entonces tenés que saber si tenés una sola o tenés varias, reticuladas o no reticuladas. Entonces allí tenés que pasar a lo siguiente, que es cuántas chapas tengo. Bueno, para poder identificar cada chapa tenés que fijarte que estén formadas por una juxtaposición de triángulos. Entonces juntás triangulitos y podés armar un conjunto de triángulos, y todo el sistema son todos triángulos que vos podés ir dibujando básicamente una continuación del otro, entonces es una sola, y si no puede haber más de una. ¿Sí? En general, la forma de darte cuenta que haya más de una es que por ahí hay algún lugar donde convergen un montón de barras, pero no se cierra. ¿Sí? Lo más fácil, queda como un sistema, como el reticulado necesita que las cosas estén todas articuladas entre sí, dos chapas reticuladas solamente pueden estar articuladas. Entonces, por ahí vas a encontrar una articulación sola volando, seguramente es una articulación entre dos chapas y no es que es una sola en su conjunto. Pero armando la juxtaposición de un triángulo te das cuenta rápido, porque en algún lugar se te corta. O sea, no podés completar un triángulo. Ahí como te va a faltar una barra en algún lado si fuera más de una chapa. Y con eso ya está. Esa es la forma. Una vez que identificás que es reticulada y cuántas tenés, que ya las podés trabajar como chapas, podés hacer análisis global. Es decir, bueno, tengo tantas chapas, tantos vínculos, tal, y tal. Y así y encarás. Sí, sí, igual que como veníamos trabajando. Claro, porque esos no dejan de ser chapas, digamos, no tienen Claro, claro. un tratamiento distinto en la estabilidad global, digamos, que es la que vimos. O sea, si todo está articulado, lo tomo como una chapa sola esa parte, digamos. No. Si están triangulados, ¿sí? No es que Claro, todo sí, está sí, sí. articulado. ¿Sí? Porque Sí, articulado sí, va a tener que estar para ser reticulado. claro, inevitablemente. Está bien. Sí, si no, no es reticulado. Un sistema raro de otras cosas, digamos, difícil. Pero Bueno, no es que no existan, pero normalmente cuando tenemos un montón de barras dando vuelta por todas partes suelen ser sistemas reticulados. Eso nos puede dar una buena pista de que estamos por ese camino. Profe, y en el caso de que lo podamos considerar como una sola chapa, en el análisis cuantitativo y el geométrico, ¿lo seguimos considerando como una chapa sola? Porque me pusieron Eh, incompleto y no sé si es eso que me falta. Contar la no, cantidad de chapas y articulaciones. Perdón, puede- barras y articulaciones. no, contar la cantidad de barras y articulaciones como barras, así como barra de reticulado, que esa cuenta, 2b más n igual a b, no sé qué, yo ni me acuerdo la cuenta, o sea, no es tan necesaria esa cuenta. Esa cuenta lo único que te va a decir es si vos tenés en un sistema reticulado la cantidad solo reticulado, o sea, si tenés un sistema general con más cosas, ya no solo te sirve para el pedazo reticulado, digamos, en caso de análisis particular para eso, te puede decir si vos tenés la cantidad de vínculos y la cantidad de barras necesarias para que se establezca. ¿Sí? Porque vos contás los nudos, contás las barras, contás los vínculos, y si haces toda esa cuenta, te va a decir, es como el análisis cuantitativo de los sistemas comunes. Es decir, bueno, tengo una chapa, 3 grados de libertad y tal, bueno, es una condición necesaria, pero no es suficiente. En realidad, si vos identificas que es una chapa sola,
y después hacer el análisis de estabilidad normal, digamos, si hago una chapa, tiene 3 grados de libertad, tengo un vínculo doble, un vínculo simple, el vínculo simple no está en la dirección del vínculo doble, en este caso, porque no tenemos muchas combinaciones, digamos, para hacer, está bien, digamos, es el análisis común. Si te han puesto incompleto, supongo Bien. que te debe haber faltado alguna parte del análisis geométrico, supongo. Algo por el estilo. No, eso que nombraste lo tengo, así que no sé la verdad qué es lo que me falta. Bueno, lo hago revisar, espérate que lo voy a anotar, no me voy a olvidar. No, pero si querés te comparto y no tengo problema con la corrección. Si lo tenés, no, porque por ahí, a ver, yo creo que se lo dije la clase pasada, o sea, si no se entiende la corrección, no sirve. Entonces, la idea es que si no está claro, lo vemos. Pero si lo tenés para compartirlo, lo miramos. Dale, sí. Ahí va. Ahí va. Como un reticulado de vínculo simple restringe desplazamientos, posible, bueno, te falta el análisis geométrico acá. Acá, no, y el vínculo simple al no apuntar al vínculo, perdón, yo miré el pedazo y me quedé por la mitad. El vínculo simple restringe 2 desplazamientos posibles. El vínculo doble, en realidad, restringe 2 desplazamientos posibles. El vínculo simple, Uy, sí. al no apuntar al vínculo doble, capaz que alguien empezó a leerlo como yo y lo quedó en el camino. Sí. Al no apuntar al vínculo doble, restringe el giro. Sí, eso estaría bien. La estructura es reticulada porque está formada por barras que articulan entre sí, con una cadena de... Por una cadena de reticulados, eso está bien. Además, las fuerzas de vínculos están solo en los nudos, ese es el análisis de la chapa. Un reticulado, que tal vez es por esa parte. Un reticulado puede comportarse como única chapa, tal vez falta aclarar por qué es una sola chapa, un poco lo que discutíamos recién. La oración que está justo abajo del análisis de estabilidad. Bien. Eso Bueno, que agrego decíamos eso recién. para que... Sí, capaz que fue un error de redacción mío que compliqué un poco las cosas. Sí, acá si yo tuviera que hacerlo perfecto, digamos, lo primero diría este reticulado. O sea, un reticulado cualquiera no puede comportarse como una sola chapa. Puede ser varias chapas reticuladas. Cosa número Claro, uno. sí. Entonces, en el caso de este, o cualquier otro, lo que vos tendrías que poner es si el caso que estás estudiando se puede comportar como una sola chapa, porque si no el análisis de estabilidad no tiene mucho sentido. ¿Sí? Sí. Primero hay que identificar qué tipo de sistema tenemos. En el caso de este, un reticulado, podríamos decir, este reticulado se comporta, no puede, se comporta como una sola chapa porque es una juxtaposición de triángulos. ¿Sí? Y listo. Bien. Luego, o sea, una vez que tenés eso, pasás a lo que sigue. El vínculo doble restringe 2 desplazamientos, y el vínculo simple restringe 1. O sea, en realidad los vínculos de este tipo de vínculos restringe de solo desplazamientos. Y la condición, y acá le puedes agregar, por ahí para que la persona que te lo lea, que lo entienda más claro, se cumple la condición geométrica de que la dirección del vínculo simple no pasa por el punto del vínculo doble. Por ahí la forma en la que yo lo entiendo, pero... Sí, es complicado. No. Me la complica. A lo que voy es lo siguiente. Obviamente por esto el examen no está desaprobado, digamos, porque está más o menos encarado de haber sido alguna otra cosa. Primero, nosotros somos muy puntillosos con esto porque nos interesa que lo entiendan bien, porque después lo vamos a usar en estructuras 2. En estructuras 2 ustedes van a tener que inventar las condiciones de vínculo, proponerlas y además después justificarlas para ustedes primero y después para nosotros. Entonces, si esto no lo tienen medio todo correlado, pero medio que repiten siempre la misma cosa, que yo les digo, no lo hagan, no les va a servir para cuando tengan que ustedes proponer el análisis. Entonces, acá estamos aprendiendo a analizarlo, la idea es que lo hagan y lo hagan así conscientemente. Y la cosa número 2 es, nosotros hace poco incorporamos gente nueva a la cátedra, y por ahí quien te corrigió está empezando con nosotros y está como muy encasillado en, bueno, tiene que responder esto. Entonces por ahí te pone incompleto. No, sí, está bien. ¿No? ¿Sí? En general está más o menos bien, se podría, digamos, hacer un poquito mejor. ¿Sí? Si yo tuviera que agregarle algo específicamente a esto, te diría, bueno, no asumir que reticular una sola chapa porque sí, sino que decir por qué es una sola. Que en este caso, y explicar por qué. Bien. Exacto. Y la otra, tener cuidado con lo del vínculo simple y vínculo doble, cuando escribes. Sí. Eso se entiende que es un... Se entiende que es un error se me confunde en el hacerlo momento. rápido en el examen, digamos, no hay problema, pero para hacerlo mejor la próxima vez. Yo creo que lo más duro, digamos, de esto, si tuviésemos que encontrar un error, así por así que mal que está, es eso. Digamos. Pero de todas maneras, yo te digo, o sea, este no es probablemente el motivo por el que tengas que revisar otra parte, sino algo simplemente marcado como para que hacerlo mejor la próxima vez. Bien. Si no les molesta a mis compañeros, hago 2 preguntitas que son cortas. Así ya no comparto otra vez. Así que sí, dale más. Bueno. Son las mismas que tengo.
Eh, Acá, en el diagrama de momento, yo como Sí. me costó entender que no se cruzaba con el eje X, entonces no sabía cómo sacar un máximo, no había que Ujú, no hay sacarlo, máximo. no hay máximo. Eh, ¿Cómo sería más o menos el gráfico en este caso? En realidad acá tenés dos cosas. Te falta el gráfico de la columna o de la parte vertical, Sí, y eso te sí. falta, y la parte de abajo está mal resuelta. Para ver esto, yo lo que te recomiendo es pensar en la parte de la derivada. Yo voy a copiar tu gráfico y voy a trabajar sobre la pantalla mía. Porque el diagrama de corte estaba bien. Tenés el diagrama así, con este pedacito así. Y esto estaba articulado ahí abajo, ¿no? Sí. Y un pedacito de corte así. Ahora comparto yo. Dale, viejo. Esto más, esto menos. Todavía no compartí, estoy dibujando. Acá. Compartir. Entonces, este es el diagrama de corte que habías planteado vos, y de acá nos tenemos que venir para acá. El diagrama de corte y el diagrama de momento tiene una relación muy similar a la que pasa con la carga distribuida y el corte. Entonces la forma de abordarlo es la misma. La única diferencia es que el momento normalmente tiene curvas, que el diagrama de corte, como trabajamos normalmente con cargas uniformes, no aparecen, pero la forma de pensarlo es la misma. Entonces, la forma de pensarlo, esperen que se me va el gato. Espera. Disculpen, tengo un gato que parece Houdini, que lo tengo que andar teniendo encerrado porque si no se me va por ahí. Entonces, la forma de pensarla es la más fácil para mí, es tener en cuenta estas dos relaciones, que la derivada del momento respecto de X o M', como le quieran decir ustedes, la pendiente, digamos, es igual a la función corte en ese lugar, ¿sí? A lo que vale el corte, o sea, la pendiente del diagrama de momento, qué tan parado o acostado está la regla, digamos, es el valor, el número del esfuerzo corte. Me voy un minuto yendo, ahora vengo. Bien, disculpen. Pues problema en casa. Entonces, nos manejamos con esta ecuación o con su opción, digamos, similar, que decimos que el momento en un lugar es la integral entre dos coordenadas de la función corte. ¿Sí? Estas dos cosas hacen referencias a cosas gráficas, en principio. ¿Sí? Esto es la derivada, y la derivada no es más que la pendiente de una curva en un punto. Esto. ¿Sí? Y esto de acá no es más que la integral, que es el área debajo de una curva entre dos puntos. ¿Sí? Entre estos dos puntos que dijimos, este es, por ejemplo, el punto, vamos a ponerle acá, x1, y esto pusimos x1, x2. ¿Sí? La diferencia entre una y la otra es que una es en un lugar y la otra es entre dos lugares, entre dos puntos, pero es básicamente la misma idea. Entonces, para empezar acá,
lo primero que vamos a tener en esto, como el extremo del ejercicio del empotrado, va a ser un momento de empotramiento, que seguro que está acá, porque si no, no cierra el diagrama. ¿Sí? ¿Por qué sé que el diagrama no cierra? Por lo siguiente, porque esto es un diagrama de corte todo positivo. Entonces la pendiente del diagrama de momento va a ser toda positiva. ¿Sí? Entonces el diagrama de momento o va a crecer o va a decrecer. Acá la pendiente va a ser variable. O sea, va a ir cambiando la pendiente. ¿Por qué? Porque acá tengo un valor de corte, o sea que voy a tener un valor de pendiente. Acá tengo otro valor de corte, o sea que voy a tener otro valor de pendiente. Y así sucesivamente voy a ir teniendo pendientes que en este caso son cada vez más chicas, porque el valor del corte es cada vez menor. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, aunque la pendiente se vaya haciendo cada vez más chica, la pendiente es toda con el mismo signo, es toda positiva. Entonces, el diagrama nunca va a poder llegar a cero, que es nuestro objetivo, porque tenemos una articulación, o sea que ahí tiene que ser cero, si no arranco con un valor inicial de momento. ¿Sí? Porque acá el momento, la pendiente es siempre positiva, o sea que el valor va a ser siempre creciente, ¿sí? Y la única manera de que cierre es que yo tenga un valor inicial negativo. ¿Sí? No puedo hacer esto, yo no sé ni cuánto vale el momento que vos encontraste con las reacciones de vínculo, pero viendo este diagrama de corte es evidente que tiene que haber un momento en algún lugar aplicado, que tiene que ser específicamente en este, que es el punto inicial. Entonces, yo voy a tener un momento de valor negativo inicial, ¿sí? De vuelta, volviendo a la misma, yo sé que voy a tener que tener este momento inicial porque esta área es toda positiva, o sea que entre este punto y este punto voy a tener un salto neto, así como hacíamos con la carga distribuida, ¿viste? Que decimos, bueno, el área del diagrama de carga distribuida me da la variación del corte, bueno, el área del diagrama de corte me da la variación del momento. Como acá el corte es todo positivo, voy a tener una variación toda positiva. Siempre. Entonces, para que el diagrama cierre y me llegue a cero en este punto, que ya sé que vale cero porque es articulado, voy a tener que arrancar con un negativo, ¿sí? Porque la variación total es toda positiva, porque el diagrama es todo positivo. ¿Sí? Entonces, acá no hay máximo. ¿Sí? ¿Por qué no hay máximo? Porque no hay cambio de signo. ¿Sí? Acá, como el diagrama de corte es la derivada del diagrama de momento, la única forma que yo tenga un máximo local, o sea, un máximo dentro de esta barra, es que yo tenga una inversión de signo en el diagrama, o sea, que pase de positivo a negativo. Porque allí tengo justamente que pasa por cero, en realidad allí tengo la tangente horizontal, la pendiente cero. ¿Sí? Yo voy a tener una curva así, donde tengo una tangente horizontal acá, ¿sí? Cuando el diagrama de corte en algún momento pase por el cero, ¿sí? Que va a ser coincidente con este punto. ¿Sí? Si no hay corte cero, no hay tangente horizontal. Si no hay tangente horizontal, no hay máximo. ¿Sí? Entonces, si tengo diagramas de este estilo, no le busquen la panza, porque no lo van a encontrar, porque no existe. ¿Sí? Es un diagrama que no tiene esa característica. Entonces, de paso, acá también mirando el diagrama de corte, sabemos que no va a tener un máximo local. O sea que el máximo momento que voy a tener, lo voy a tener en el apoyo empotrado. ¿Sí? El resto va a ser todo menor y va a tener que ir decreciendo hasta cero. ¿Por qué sé que el momento del empotramiento va a ser negativo? Porque el corte es todo positivo. Si tengo toda pendiente positiva, la única manera de que llegue a cero es a partir de un punto negativo. ¿Sí? Si no, va a ser siempre subiendo y no se me va a terminar nunca. ¿Sí? Esta es una buena manera también de chequear que los valores que ustedes encuentran son coherentes. ¿Sí? Si vos tenés un momento positivo y un corte todo positivo en este diagrama, el diagrama no te va a cerrar. ¿Sí? Porque vas a arrancar en positivo y vas a seguir subiendo, básicamente. Acá lo que necesitamos es arrancar en negativo e ir subiendo, pero porque vamos a hacer cada vez menos negativo hasta llegar al cero. Y acá es simplemente así. Para dibujar estas curvas, para mí lo más fácil es tratar de plantear los valores que conocemos en los puntos extremos y las pendientes. En el caso del momento es fácil trabajar con las pendientes. Entonces, porque conocemos el corte, o sea, conocemos la función que define todas las posibles pendientes. Entonces, yo sé, aunque sea de manera, digamos, no con un transportador, digamos, aunque sea de manera esquemática. Yo sé que acá el momento va a valer esto, yo sé que acá el momento va a valer esto, ¿sí? Y voy a dibujar la pendiente con un colorcito naranja, que es una cosa así. Yo sé que al principio el momento tiene una pendiente positiva grande, que la voy a dibujar así, y que al final el momento tiene una pendiente positiva, pero digamos, cualitativamente menor que la anterior. ¿Sí? Entonces, sigue teniendo esta misma dirección, pero es un poco más baja, así. ¿Sí? No es cero, porque el corte no es cero en el extremo, entonces no lo puedo poner cero. Y bueno, el diagrama de momento va a terminar siendo básicamente algo así.
¿sí? Profe, perdón, Este no diagrama- entiendo qué son esas dos rayitas amarillas que hiciste al principio. son una referencia a las pendientes del diagrama. Sí, ahora lo voy a hacer arriba también, así lo vemos. Pero, ¿a qué hago referencia? Yo digo, esta pendiente que es positiva, recuerden que el positivo en el diagrama de momentos es hacia abajo, acá la figura de referencia yo la imaginé acá, creo que también está dibujada así. Esta pendiente es una pendiente positiva en el sentido del momento, es una idea de pendiente. ¿Sí? Esta también. ¿Sí? Si van para abajo, son positivas, si van para arriba, en el diagrama de aumento son negativas, hay que pensarlas al revés de como uno las tiene de matemáticas. Tenemos los signos cambiados. ¿No? Entonces, esta cantidad, de forma cualitativa, yo la represento con esta pendiente. ¿Sí? Y esta cantidad, que es el corte, yo la represento con esta pendiente, que es menor, ¿sí? Porque el ángulo es más bajo. ¿Sí? El extremo sería si esto fuese 0, y esto sería pendiente horizontal, pero no es 0. Entonces, una pendiente más bajita, cerquita de 0, como para poder trazar el diagrama y tener una idea de cómo es. Entonces, cuando yo arranco el diagrama arranca con esta pendiente y termina con esta. Arranca con esta pendiente y termina con esta. Entonces es un diagrama más o menos así. ¿Sí? Después, si quiero, puedo trazar algún intermedio, pero en realidad con el principio y el final me alcanza para ver la curvatura, que básicamente es el problema que tenía Constanza. Así que lo dibujó con la curvatura para cualquier lado. ¿Sí? Hacemos el otro. Acá tenemos pendiente negativa, acá es la misma cosa. Tenemos pendiente negativa en un lugar, tenemos pendiente positiva en el otro, y acá pasa por un 0. ¿Sí? En realidad acá no pasa por el 0 suavemente, sino que pasa por el 0 de forma muy brusca, porque paso de un valor de pendiente todo igual. ¿Sí? Fíjense que acá la pendiente no cambia, siempre la misma. ¿Sí? Entonces el diagrama de momento que voy a tener acá va a tener una pendiente que es siempre igual. ¿Sí? Va a ser una recta. La función que tiene pendiente constante es la recta. ¿Sí? Entonces, pendiente negativa, ¿hasta dónde? Hasta acá. ¿Sí? Entonces el diagrama va a arrancar así. ¿Hasta dónde? Hasta el punto donde se produce ese salto. ¿Qué salto? Este salto brusco es un cambio brusco de pendiente. Es un quiebre. ¿Sí? Entonces, ¿qué paso? Paso de pendiente negativa en esta dirección a pendiente positiva en esta dirección. ¿Sí? Entonces este diagrama va a ser así y así. Va a ser una casita. ¿Sí? Si quiero saber si lo estoy haciendo bien, puedo calcular el valor del momento en el extremo, acá, por los dos lados. ¿Sí? El valor del momento en el extremo por los dos lados no es más que el área de cada una de las cajitas. ¿Sí? Esta área me tiene que dar igual que esta área. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el diagrama después me cierre, en este caso. En este caso particular, ¿por qué? Porque yo arranco en una articulación y termino en otra. Entonces tengo que arrancar en 0 y tengo que terminar en 0. Entonces el salto, esta altura, que se cubre desde un lado y desde el otro, tiene que ser igual. O sea, la diferencia de altura que yo consigo con una caja y con la otra caja. Y esa diferencia de altura, ¿cómo se obtiene? Como el área. Esta. Entonces el diagrama ese va a ser una cajita. Una casita. ¿Sí? ¿Sí? En ese, perdón, Jorge, ¿en ese Sí. extremo es negativo el momento? Acá no mira dónde está la figura de referencia, así que tendremos que mirar esto. Me dicen de qué lado está y lo hacemos más fácil. Yo lo puse todo del lado de afuera, o sea, abajo y a la derecha. Bien. Bueno, entonces es al revés. O sea, tendría que ser con signo negativo. Si lo arrancamos así, conviene arrancarlo siempre de izquierda a derecha al diagrama. En este caso sería izquierdo, este sería el extremo izquierdo. Y vale lo mismo. O sea, acá tenemos pendiente positiva. Pendiente positiva en el diagrama de aumento es hacia abajo. O sea que en nuestro caso sería así. ¿Hasta dónde? Hasta acá. ¿Sí? Y a partir de ahí cambiamos, tenemos un quiebre. Cambio brusco de pendiente, pasamos de pendiente positiva a pendiente negativa. ¿Sí? Y yo lo dibujo que cierra el diagrama porque yo sé que el diagrama tiene que cerrar. Ustedes también lo tienen que cerrar. Digamos. Yo si tengo dos articulaciones, tengo que empezar en 0 y tengo que terminar en 0. No hay mucha opción. ¿Y cómo puedo saber si está bien? Esta área que me va a dar esta diferencia, ¿sí? Tiene que ser igual a esta área. ¿Por qué? Porque desde acá, yo partí de acá y llegué hasta acá. O sea que me bajó todo esto. Y después tiene que subir esa misma cantidad para volver a 0. O sea que esta área de acá tiene que ser la misma. O si quieren, sumen las dos áreas. Cada una con su respectivo signo les tiene que dar 0. ¿Sí? De vuelta, en este caso, porque parto de una articulación y termino en otra. Entonces ya sé que el diagrama empieza y cierra en 0. ¿Sí?
no todos los diagramas tienen que empezar y cerrar en 0. De hecho, este es un caso justamente donde no pasa eso. Y este diagrama es todo positivo. Ahí, yo en el parcial, esa parte la hice bien, pero igualmente me confundo un poco ponerle si empezase no de la izquierda, sino de la derecha, porque como que tengo pendiente negativa, por suerte en el parcial lo hice empezando desde la izquierda, entonces como tenía pendiente positiva, lo hice positivo. Es que esto es una cuestión de... Así, hay una cosa, esto es fácil de ver si lo miramos como una función. Si yo tengo esta función, tal vez el error lo tengo yo de no dibujar la figura de referencia desde un principio. Si yo tengo esta función así, ¿sí? Con el positivo hacia arriba, si yo lo hago al revés, o lo pienso al revés, la función va a ser al revés. ¿Sí? Entonces, si vos arrancás de la derecha o arrancás desde la izquierda, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso cuando está en el apunte, yo pues, generalmente cuando les explico los ejercicios, les suelo hacer un poco de énfasis en esto de la pendiente positiva o los positivos, cuando uno va a medir con la regla, los tiene que marcar de izquierda a derecha, porque es de la manera que nosotros los entendemos mejor. Si vos los marcas de izquierda al revés, de derecha a izquierda, en realidad tenés que marcar todas las pendientes al revés, ¿sí? Porque Claro. estás recorriendo en el sentido inverso, ¿sí? En lugar de estar recorriendo en el sentido diestro, digamos. De hecho, en este ejercicio también es un poco así. Yo lo había dibujado al revés porque no le había puesto las primeras referencias, no tenía arriba y abajo, básicamente. Pero acá es básicamente lo mismo. Si tomamos este ejercicio, lo voy a dibujar acá al costadito. Y voy a dibujar acá el diagrama de corte que teníamos, que era positivo, negativo, una cosa así. ¿Sí? Cuando uno va a recorrer este diagrama, vos decís, bueno, si yo arranco de izquierda a derecha, yo sé que de acá voy a ir subiendo en el sentido del momento, ¿no? O sea, hacia abajo, voy a llegar a un punto y después voy a ir bajando en el sentido del momento, que es para arriba, ¿sí? Acá, si vos lo pensás al revés, el bajando y el subiendo, las pendientes las tenés que pensar como para el otro lado. O sea, tenés que como vos tenés que tener en la cabeza la posición del diagrama, digamos, y decir, bueno, yo sé que mi pendiente negativa es así, ¿sí? Que si la pensás al revés, si la pones así, te va a dar el signo inverso, básicamente. No es muy fácil recorrer los diagramas de derecha a izquierda, es una cosa bastante avanzada. Cuando uno entiende los diagramas muy bien, entonces decir, bueno, yo parto de un lado, parto de cualquiera de los dos y sé a dónde tengo, porque más o menos sé por dónde tengo que ir y a dónde tengo que llegar. Si están Entonces, en este proceso de aprenderlos, digamos, mi recomendación es háganlos de izquierda a derecha, que es un poco más, es como un camino claro, un poco si más. te entendí, si vos empezás de derecha a izquierda, cambian las pendientes, literalmente. No, O sea, lo nosotros, que es negativo, nosotros el diagrama de sí. momentos lo dibujamos con los positivos hacia abajo, por convención. ¿Sí? El Sí, diagrama de sí, eso. momentos siempre, no es que le cambie o sea, nosotros tenemos esto, que cuando decimos los positivos, el diagrama de momentos son hacia abajo. Entonces cuando uno dice pendiente positiva en esta condición, la pendiente positiva es así. Claro, sí, sí, sí. No es Eso, clarísimo. claro, ¿no? Si vos yo entiendo que vos decís, bueno, yo lo recorro de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en realidad el negativo parece que es negativo, porque voy como para abajo, y el positivo parece que es Claro. positivo porque voy como para arriba. No es buena idea. ¿Sí? Mi recomendación es recórranlo de izquierda a derecha y recórranlo en el sentido que lo conocemos. Y ahí, Sí, sí, sí. y listo. Sí, porque se pueden hacer un poco de lío. Digamos, cuando uno recorre los diagramas de izquierda a derecha, los recorre en el sentido tradicional del avance de las cosas. Acá en realidad es como que esto produce decrecimiento en la función, ¿sí? Que es en este sentido, o sea, se va haciendo cada vez más chica, porque cuando voy haciendo de izquierda a derecha, esto va partiendo desde el positivo que tengo acá, la función se va haciendo cada vez menor hasta que finalmente llega a cero. La pendiente negativa de derecha a izquierda te produce crecimiento, tenés un sentido opuesto. Entonces es como contraintuitivo si todavía estás ahí medio atándolo, si no lo tenés muy claro.
¿Se puede hacer? Claro. Sí, se puede hacer. Lo que pasa es que tenés que entender, tenés que estar súper fresco para poder hacer los diagramas para cualquiera de los dos lados, tenés que tener mucha práctica. Claro, no, y que después con el tiempo del parcial presta confusión, sí. Claro, o sea, yo les recomendaría que no lo hagan. Si no, una vez que hagas el diagrama, si te sentís cómodo yendo para un lado o para el otro, hacé la prueba viniendo de los dos lados. Y bueno, si yo arranco para acá, una vez que lo tenés dibujado es fácil, porque si yo tengo pongámosle que vos finalmente llegaste a la forma del diagrama que tiene que ser esta, entonces bueno, si yo, sabiendo que el diagrama tiene que cerrar, obviamente tiene que cerrar acá esto y esto, es fundamental en este ejercicio que los encuentren. ¿Sí? Esto que está pasando acá, porque el nudo articulado es un error que hemos encontrado un montón de veces en esta etapa que ya no puede pasar, que es que me encuentre el momento en la articulación, eso no puede ser. ¿Sí? Porque la articulación no resiste, o sea, recuerden siempre que ustedes, y acá voy a divagar un poco respecto de esto, cuando están dibujando estas curvitas que ustedes dibujan, son una referencia al esfuerzo que está haciendo la estructura para poder equilibrar las cargas que están actuando sobre ella, las acciones que están sobre la estructura. Entonces, la estructura en este lugar, o en este lugar, no tiene manera de equilibrar eso, porque no tiene manera de resistir a la flexión, porque es articulada. ¿Sí? Eso es como si ustedes a la puerta de su casa la quisieran abrir y la puerta no se abriera. ¿Sí? Las bisagras, que son como si fueran articulaciones, no resisten. Ustedes abren la puerta y la puerta se mueve. ¿Sí? Bueno, estos puntos funcionan exactamente igual. ¿Sí? Estos puntos, los extremos libres. ¿Sí? No hay manera de que haya resistencia a la flexión. Este diagrama a mí me está diciendo los esfuerzos de flexión que la estructura está desarrollando para equilibrar el esquema de cargas actuante. Entonces acá no puede haber flexión. ¿Sí? No sé si el caso tuyo de Iván o el tuyo de Constanza, no, claramente no, pero se lo digo en general los que están acá, para estructuras 2, para lo que sea, esto es una referencia de qué está pasando, qué esfuerzo está transcurriendo en la estructura para poder equilibrar el sistema exterior y tiene que ver con la vinculación, no puede ser cualquiera. ¿Sí? Entonces acá no puede haber momentos, por ejemplo. Entonces lo primero, uno tiene que saber respecto a dónde está parado. ¿Y qué es lo que está dibujando? Porque los diagramas por los diagramas no nos sirven, o sea, nos interesa que ustedes los comprendan medianamente. Una vez que tengo el diagrama, que el diagrama tiene cierta lógica, y la lógica parte de por lo menos 2 o 3 lugares, un lugar es la condición de apoyo que tengo, en este caso articulado-articulado. Entonces como articulado-articulado, yo sé que el momento acá tiene que ser 0, no tengo opción. La segunda es qué tipo de diagrama, de dónde vengo. Yo acá estoy viniendo del corte. El corte es constante, entonces el momento tiene que ser lineal. No puede ser cuadrático, no puede ser constante. Es una integral de la función constante, una función lineal. Entonces el diagrama de momento tiene que ser así. ¿Sí? La coherencia entre esto también tiene que ver con que, bueno, esto es pendiente positiva, esto es pendiente positiva, esto es pendiente negativa, esto es pendiente negativa. ¿Dónde pasa este quiebre? Acá, en el salto del corte, no puede pasar en otro lugar. Entonces ahora yo tengo mi diagrama. Fíjense que yo decía, este es un diagrama que es una B corta, una casita. Rápido lo puedo saber, porque tengo todo, o sea, lo puedo saber, aunque no sepa cuánto vale esto para empezar, lo puedo saber antes de empezar a dibujar el diagrama. ¿Sí? Ya sé que va a ser así porque este es el diagrama de corte, de ahí vengo. ¿Sí? Ese tipo de análisis es necesario que ustedes puedan hacer. Una vez que tengo esto, ponele que lo recorrí de izquierda a derecha o derecha a izquierda, de la que ustedes quieran. El problema que te vas a encontrar es qué signo voy a tener acá. ¿Sí? Porque a veces cuando lo recorro al revés te da como el signo negativo. Digamos, que fue un poco tu pregunta, porque yo no le había puesto la figura de referencia, entonces yo lo dibujé para cualquier lado. Entonces, de hecho, cuando yo lo fui dibujando pensé la figura de referencia de este lado, por eso lo dibujé con el piquito para el otro lado. Entonces, acá es donde vos podés decir, bueno, lo pienso como lo pensé yo, me fijo, o sea, si recorriéndolo así, qué signo me da, y lo pienso de derecha a izquierda, de izquierda a derecha también, para ver si llego a la misma conclusión. ¿Sí? Y entre esas dos cosas, por ahí lo podés compensar, como para hacer una verificación de que si empezaste de derecha a izquierda, que por ahí es un poquito confuso, una que lo tenés dibujado de izquierda a derecha es fácil. ¿Sí? Si ya tenemos el esquema del diagrama, es sencillito de resolver. De hecho, lo que nosotros si nos habrán visto resolver ejercicios que resuelto yo o que resuelven los ayudantes, normalmente nosotros no nos ponemos a encontrar los valores del diagrama en cada punto. Nosotros tenemos un esquema del diagrama, un poco como este que yo les dibujé acá, y después resolvemos en los lugares donde haya que resolver. ¿Sí? Fíjense que en esta parte no hay otros valores que sean interesantes de encontrar que no sean porque el empotramiento es el valor del momento máximo. Entonces la flexión máxima pasa ahí, no hay más nada que encontrar. En este diagrama, lo único que necesito encontrar es este valor. ¿Sí? Y los puedo dibujar rápidamente sin hacer ninguna cuenta. Fíjense, yo acá no hice cuentas de ningún tipo. ¿Sí?
podría chequear, si quisiera, como yo sé que el diagrama de momento acá, así como yo le decía, el área de esta cajita tiene que ser igual al área de esta cajita para que este salto sea igual que este, ¿sí? El diagrama de momento también lo puedo chequear de la viga, ¿sí? ¿Y cómo? Yo sé que este es el momento del empotramiento, ¿sí? Y que este es el salto total que tiene que producir, y bueno, ¿y qué va a ser? Y va a ser el área de este trapecio. ¿Sí? Jorge, y ahí en ese gráfico de momento, o sea, pues Sí. yo después del parcial lo pensé y lo dibujé así como constancia positivo, Ujú. y lo pensé, no, digamos, yo tengo la fibra de referencia que el momento es positivo cuando es horario, y a mí el momento me había dado antihorario, entonces antes ya de arrancar ese gráfico me hubiese dado cuenta que el momento acá era negativo en el Ujú. empotramiento por eso mismo. O sea, ¿siempre se respeta eso? Claro, el momento tiene que ser negativo. Ah, perdón, yo lo dibujé al revés, le puse el signo positivo del coso. Positivo es la pendiente. Perdón, este es el diagrama de corte, que es todo positivo. Claro, me Este es refiero a cuando negativo. arranca el momento. Cuando arranca el gráfico de momento, yo sé que ya arranca, digamos, siendo negativo. O sea, la pendiente sí, después tiene que ser positiva para llegar al cero. No, a ver, acá eso es un buen punto para parar. El valor del momento, en este caso el momento es negativo, -4, qué sé yo, no importa. Y la pendiente, el signo de la pendiente no necesariamente son iguales. ¿Sí? De hecho, en este caso son opuestos. O sea, yo arranco con un momento que es negativo y una pendiente que es positiva. ¿Sí? Este diagrama obviamente es todo negativo. ¿Sí? O sea, recuerden que son como, no son signos que son hermanos. O sea, yo puedo tener un momento negativo con una pendiente positiva, un momento positivo con una pendiente negativa, uno positivo con pendiente positiva, y así, digamos. O sea, no hay un único sentido para eso. Pero si vos sabés que el momento arranca negativo, el primer número es negativo, necesariamente. No, Porque ya me es refiero a piloto. eso, a que yo tenía el momento antihorario. Entonces, ya por si pongo la fibra de referencia abajo, ya sé que en el gráfico el momento va a arrancar siendo negativo. Eso. Ojo, porque si te da momento antihorario en el extremo, o sea, si vos conseguís. Bien digo, sí, en el extremo te tiene que ser un extremo izquierdo, ¿no? Si tenés el extremo Claro, sí, izquierdo sí, lo tenés y así, empezando de izquierda a derecha, sí, sí, sí. claro, teniendo eso, te arrancás con. Sí, claro, es un dato. Claro. Sí, sí. Es tu punto de partida. Así como vos sabés que en este lugar el momento es negativo, vale 4, ya sabés que en este lugar el momento tiene que ser 0 porque es una articulación, ya sabés los dos extremos, con dos pendientes trazas la curva. ¿Y qué pendiente va a usar? Y yo usaría la de los dos extremos. Usas esta, que te va a dar esta pendiente grande, usas esta, que te da esta pendiente chiquitita, trazas la curva. Más o menos la curva. O sea, tampoco es que les vamos a pedir una curva. Esto es una curva cuadrática que está encajada en un lugar medio estrafalario, digamos, no es la típica curva donde encajo en el cero, pero la idea es que se pueda ver la curvatura y ya. Entonces ese es el objetivo del gráfico. En general, no es que esto sea una norma para todos los gráficos que vayan a hacer, pero lo más normal es que cuando ustedes tienen cargas para abajo, la curvatura del diagrama de momento sea para arriba. O sea, sea como que se me puede juntar agua ahí o puede escurrir agua por ahí. O sea, es raro que yo tenga una cosa con cargas así, hacia abajo, y que el diagrama de momento me dé así. ¿Sí? Un poco la idea del signo del momento inverso tiene que ver con esto, con esta cosa intuitiva. Cuando yo tengo las cargas hacia abajo, los diagramas de momento van a ser así, van a ser cóncavos hacia arriba. Eso es lo más normal. ¿Sí? Como si las cargas se me fueran a caer acá adentro. Digamos. Y si las cargas son al revés, el diagrama de momento será al revés. Se invierten los roles. ¿Sí? Pero esa es la forma más normal. Entonces, si ustedes tienen cargas para abajo y le queda un diagrama cóncavo hacia abajo, es medio raro también. ¿Sí? Eso, de hecho, revisen su carpeta de los ejercicios que han hecho y fíjense si tienen algún caso, no lo van a tener, si tienen algún caso donde tengan cargas hacia abajo y el diagrama de momento le quedó con la concavidad hacia abajo también, respecto a la fibra de referencia, ¿no? No les va a dar, o sea, les van a quedar que siempre está colgando. De hecho, el diagrama de momento muchas veces se toma como referencia, como para tener una idea de cómo se dibuja, que es como si yo colgara un hilo entre los puntos de inicial y final. ¿Sí? A veces el hilo está más tenso y tengo una pendiente más corta, como esta que tengo acá. A veces el hilo está más laxo y tengo una pendiente más
más baja, pero en general es como si yo colgara hilitos en los puntos donde tengo apoyos, ¿sí? Entonces siempre queda con una concavidad hacia arriba cuando las cargas, siempre en general. O sea, por ahí si vengo de una estructura con cargas raras, antes, por ahí no, pero lo pueden tomar como referencia para ver si lo están haciendo bien. En este caso, que es la concavidad hacia arriba, más allá de que la concavidad hacia arriba acá estaba exagerada, entonces tenía el máximo, eso fue lo que le pasó a Constanza, y eso no es coherente con este diagrama. Eh, la concavidad hacia arriba acá no tenía tampoco mucha cabida por el tipo de carga que tenía, o sea, la carga acá era hacia abajo también. Así. Tengo una consulta. Vos ahí pusiste -4. Yo, Sí. bueno, dos cosas. Primero pongo 4 solo y el negativo se lo pongo ahí. No sé si eso está bien. Eso está bien, no hay problema. Se entiende por el signo del diagrama. Bien, y me marcaron que faltaban las unidades. Yo nunca le puse las unidades, no estaba acostumbrado a eso, pero no sé, ¿se Bien. tienen que poner o no? Sí, de hecho eso es algo que probablemente se lo aclaren ahora en adelante. ¿Por qué somos tan insistentes nosotros en poner las unidades? Porque después nos las ponen en otros lugares. O sea, nosotros queremos saber si ustedes entienden cuáles son las unidades de los esfuerzos que obtienen. Entonces, que ustedes me pongan ¿por qué hago énfasis a esto? Tal vez no es el caso de los que están acá, pero algunos nos escribieron capacidades resistentes de flexión en kilonewton. De Claro. flexión. Ah. ¿Sí? O deformaciones en kilonewton metro. Entonces, nosotros no medimos la longitud de una ventana en gramos. Nosotros medimos la longitud de una ventana en centímetros o en metros. O sea, a usted le puede parecer ridículo, pero son cosas que aparecen en los exámenes y es súper importante que usted atraviese la materia entendiendo estas cosas. Entonces, las unidades no son una cosa para desaprobar, si no la ponen, pero nos interesa que pongan las unidades para ver si ustedes realmente entienden lo que están escribiendo o no. Digamos, ¿sí? Para nosotros es fundamental, no nos interesa tanto la cuestión de protocolo, que ustedes digan, bueno, yo puedo empezar a repetir este procedimiento de principio a fin, sino que ustedes entiendan el procedimiento. De hecho, muchas veces le tomamos ejercicios que apelan al entendimiento y no tanto a la recetita de sigo paso a paso y consigo. ¿Sí? Entonces, el examen final, de hecho, o el coloquio va a ser en este mismo sentido. O sea, no van a ser, bueno, yo repito estos 4 pasos y lo paso. O sea, va a ser para pensar, o sea, para ver si ustedes realmente tienen conocimiento, entienden las herramientas que están usando. ¿Por qué? Porque después las van a usar para diseñar. O sea, todo esto que ahora parece tan abstracto, que decía, estas cosas que no sé qué son, después son herramientas que ustedes van a poder usar para cuando vayan a pensar en la estructura de su proyecto, ¿sí? Que es algo que van a tener que hacer. Entonces, las unidades en los diagramas son algo deseable, no se van a trazar por escribirlas, ¿sí? Nada más tener cuidado de ponerlas. Y después le vamos a pedir que arrastren las unidades en sus cuentas. O sea, que cuando vayan a hacer la cuenta del corte, que es ese choclo grande así, que pongan las unidades de todas las cosas. Cuando hacen las unidades, y las cancelen para que lleguen después a la unidad final, que sería en el caso el corte kilonewton, o alguna unidad de fuerza. Cuando van a hacer las de deformaciones, que son unas cosas así, que las pongan todas, porque después nos pasa que ponen la carga distribuida en kilonewton metro, la longitud en metro, el módulo elástico en kilonewton centímetro cuadrado, el momento de inercia en centímetro a la cuarta, y no les cierran las unidades, les dan unas cosas ridículas de formación porque están mezclando papas con batatas. Entonces, para el recuperatorio o las instancias que quedan, tengan en cuenta, cuenten en el tiempo, que les vamos a pedir que pongan todas las unidades. ¿Sí? Cuando hacemos, por ejemplo... Perdón, nos queremos quedar prístinamente seguros de que ustedes entienden estas cosas. ¿Sí? Y además, si ustedes arrastran las unidades son sus mejores amigas. Si hay una parte de una fórmula que no se acuerdan, por unidades probablemente pueden sacar qué es lo que les falta. ¿Sí? O si está bien o está mal. Alguien en el recuperatorio, no sé si estará acá, pero uno que me dieron para mirar yo, había calculado los módulos resistentes elásticos dividiendo las cosas en lugar de multiplicando. O los momentos resistentes hacía ZX sobre FI o FI sobre ZX, y las unidades no te dan por ningún lado si lo haces así. ¿Sí? No hay forma de que funcione. Entonces, si ustedes se acostumbran a hacer las unidades, incluso si en el examen uno se tara y escribe algo al revés, cuando haces el análisis dimensional, te salta a la vista que lo estás haciendo mal. ¿Sí? Porque en vez de darte kilonewton metro, te da kilonewton por metro a la quinta, una cosa así, o sea, te da una pavada. Entonces, en eso, esto es una pavada, te podés dar cuenta que te estás equivocando y podés resolverlo bien. Si no hacen el arrastre de unidades y se equivocan en algún lado, es imposible que lo vean. ¿Sí? Entonces, si arrastran las unidades y medianamente conocen a dónde quieren llegar,
Si son kilonewtons, son kilonewton metros, si son kilonewton centímetros, si son kilonewton sobre centímetro cuadrado, si son centímetros, lo que sea, con eso tienen una gran cantidad de problemas pre-resueltos. Entonces en el examen se los vamos a pedir. Si no se los mandaron el mensaje todavía, se lo van a mandar el mensaje en breve. En realidad, en esta próxima instancia, sobre todo los que están en recuperatorio 2, es como que la chance de la chance, digamos, algunos pasaron más porque realmente le pusieron un montón de ganas y vinieron un montón a clase y qué sé yo, era como que tuvimos ahí una flexibilidad adicional para con los que vinieron mucho y les pusieron muchas ganas. Hubo otros que les faltó solamente un poquito y con ese poco, con alguna cosita, si lo hacen bien, salen. En esta instancia les vamos a pedir que sean más cuidadosos con eso, ¿sí? Porque hay muchos problemas que realmente podrían haberse evitado si simplemente tuviesen ese cuidado. Entonces eso va a formar parte. Sí, me decías, Jorge. Una consulta con respecto a la suma de momentos y demás. Ahí también vamos Sí. a tener que poner las unidades. Por supuesto que sí. Ah, bien. Ok. Sí, unidades en todas partes. ¿Sí? Ok, La pregunta es, ¿tengo que poner unidades acá? Y la respuesta a eso es sí a todo. ¿Sí? Ok. No, sí. Y una cosa más que es un problema que hemos visto en varios exámenes es cuando tienen un empotramiento y hacen una sumatoria de momentos, de la chapa que tienen, o sea, no importa si es desde el empotramiento o si es desde cualquier punto, de la chapa que tiene el empotramiento, si estoy analizando esa chapa o el sistema completo, no se olviden de poner el momento de empotramiento como reacción de vínculo. Porque en algunos casos nos ha pasado que la han puesto solamente cuando calcula el momento respecto al empotramiento. En realidad, el momento del empotramiento actúa como una fuerza. Cuando hacen suma de fuerza, no son las fuerzas sobre un punto, son las fuerzas de todo el sistema. Cuando hacen sumatoria de momentos, es lo mismo, son los momentos de todo el sistema. ¿Sí? Entonces, si están analizando el sistema completo que contiene el empotramiento o un sistema parcial que contiene el empotramiento y hacen suma de momentos, el momento del empotramiento siempre está presente. ¿Sí? Así como cuando hacen la suma de fuerza, están presentes todas las fuerzas que están allí. ¿Sí? Es la misma cosa. Justo ahora que decía lo de las unidades, porque por allí también era como que había unas cosas medio bizarras con las unidades de esos resultados, como que por ahí mezclan kilonewton, centímetro con metro y qué sé yo. Bien, ¿qué más? Creo que estoy listo. No sé si Bueno. Jorge, no sé si confundo mucho a Jorge, pero así está bien, estaría bien poner las unidades y ya está. Sí, Después pongo parcial números está bien. sueltos. Bueno, listo. Sí. Después Sí, kilonewton tengo. metro está bien. Solo por ser completamente hinchapelota, digamos, así está bien, el kilo del kilonewton es con minúscula, el newton del kilonewton es con mayúscula. Newton hace referencia a Newton, a Isaac Newton, entonces es un nombre propio, entonces va con mayúscula, y todo el resto de las cosas que hay alrededor no son nombres propios, metros, kilos, Sí. todas esas cosas pueden ir con minúscula. Entonces, pero eso no importa. Probablemente si los corrige Ione, le va a marcar que el Newton lo ponga con mayúscula, porque Ione es muy perfeccionista con esas cositas, pero bueno, es por hacerlo mejor nada más. Bien. Después mi otra consulta es sobre el otro punto, Te que dejo de compartir. sobre yo, si un podés. momento estático. A ver, espérate que dejo. Ahí va, puedes compartir si querés. Ahí voy. Acá, yo nunca había Bueno, sacado. vos sos la que me puse las cosas dividiendo. Mirá, justo era Bien, sí. Me enganché de casualidad. Acá hay una cosa que nosotros miramos tu examen entre todos, en realidad. Casi todos los exámenes que estaban ahí al filo de desaprobar o desaprobados los revisamos. Primero lo revisaron los ayudantes, después el asistente, después lo revisé yo, después lo revisamos entre todos. Vos calculaste el momento estático bien arriba, el momento estático de la sección que resbala, que Sí. fue arriba con la inercia, después lo volviste a calcular abajo, mal. En realidad no sabemos por qué lo volviste a hacer. No, arriba lo calculé de toda la sección. No, arriba calculaste media sección. Acá calculaste toda la sección y te tendría que haber dado 0 porque en realidad no sumaste. Fíjate que vos tenés acá el 8 centímetros cuadrados es el área del Esto no pedacito de iba. arriba. Claro, eso no va. Esto no iba. Exacto. Pero acá, mi pregunta era, ¿el estático y lo tendría que sacar de esto? ¿De Claro. esta parte? Es la mitad. Claro,
Yo nunca había sacado el estático en I, entonces no sabía que tenía que hacer, tipo, agarrar la otra parte de la sección. Bien. Eso, entre paréntesis, eso es una cuestión de concepto. O sea, en realidad yo te puedo poner Sí, un momento sí, estático a cualquier eje que yo quiera. ¿Eh? Lo que vos tenés que saber claro. es que el pedacito que está para arriba y la definición, digamos, no había ningún misterio. Pero arriba creo que lo hiciste bien. O sea, los Arriba, dos creo que hiciste bien en la página anterior. Sí, ahí arriba tenés creo que lo QI. hice de la sección completa. Sí, No, lo hice porque de la fíjate que. sección A completa. ver qué tenés. 6,5. Yo lo vi mal, entonces perdón. Arriba lo hice de la sección completa, Y innecesario porque después no acá, lo usé en nada. Y acá claro, y intenté hacerlo abajo de la sección, de la mitad, pero también lo hiciste, pero sumaste las dos pero partes le también. re, sí, sumé de más. Claro, le pusiste algunos pedacitos que estaban incorrectos. Sí, me había quedado en Yo, duda del yo momento siempre, estático en I, cuál usaba. yo, Si yo usaba siempre la otra les, media sección. yo les decía, siempre les digo esto, hagan un dibujo de lo que quieren hacer. Pero un dibujo en serio, o sea, más allá del esquema. Entonces, Tenía que decís, volver bueno, a la definición del momento estático. sí, sí, con eso Si lo no me la sacabas. A ver. acordaba, volvía y listo, pero bueno, no se me ocurrió en el Sí, 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 momento sí, y sí, sí. pasó. O sea, a ver, nosotros, ¿por qué les pedimos el QI? Nosotros el QI no lo usamos tan frecuentemente. Lo pedimos para ver si ustedes hacen siempre la misma cuenta sin pensar o si ustedes entienden la definición. O sea, le damos lo que siempre resuelven, que sería el QX, y le ponemos otro, que aparte tampoco es una cosa muy rara. O sea, este es un cuadradito, No, no. no tiene ninguna dificultad. Le damos en el otro sentido justamente para ver si ustedes realmente saben la definición o entienden de qué se trata lo que están haciendo, o simplemente repiten un procedimiento como el otro. Entonces, no nos interesa que lo repitan de vuelta. O sea, nosotros incluso en este momento que estamos como en la parte práctica de la materia, nos interesa que ustedes se empapen un poquito de lo que van haciendo mientras lo hacen. O sea, no solamente hacerlo por hacerlo, decir, ya está, esto llegué a 75, entonces está bien el resultado. O sea, no, la idea es que se queden con la definición y después con la definición lo aplican a cualquier cosa. Sí, Y, o sea, movernos entre los dos lugares no es un camino directo. O sea, si ustedes entienden muy bien la definición la puede aplicar a cualquier problema que vos tenés. ¿Sí? Entonces, cuando vos resolvés la práctica, si vos la resolvés pensando en la definición, tenés un camino de ida para tu problema y para otros problemas. Ahora, si vos resolvés siguiendo un camino, pero sin conocer la definición, cuando te cambian el camino, no encontrás la forma de resolverlo. ¿Sí? Porque no entendés realmente lo que estás haciendo. Digamos. En la cocina sería, si vos seguís siempre una receta, pero no sabés, no entendés la proporción de la receta, si bueno, te vas a hacer una torta por un moldecito así. Bueno, lleva 2 huevos, un coso, qué sé yo. Igual te vas a hacer un molde así grande. Igual ya no sé, porque yo sé hacer para el molde chiquito nada más. Es básicamente la misma idea. Entonces, claro. eso no te lo digo específicamente para vos, se lo digo para todos. Vos sos la persona que hacía referencia con el tema de las unidades. Sí. ¿Sí? Más arriba, subí, así aprendemos todo. Ya está, Perdón. ya te equivocaste, ya lo mostraste. Fíjate ahí, cuando calculaste el momento nominal, que lo tenés ahí abajo, vos hiciste el cociente. FI sobre SX. ¿Sí? Si hubieras puesto, de hecho pusiste las unidades, si hubieras hecho el análisis de las unidades, te hubiera quedado 1 sobre kilonewton, o algo así. De hecho, 24 sobre 0, el 0,029 ese que tenés ahí abajo. Solo centímetros me quedaba, me parece. Claro, No, me quedaba sin te quedaba nada. nada, te quedaba dimensional. Me quedaba Entonces, nada. claro, entonces no tenía ningún sentido. O sea, el análisis dimensional te hubieras dado cuenta. Ahí en la inercia, Sí. el SX estaba mal calculado, porque ya del SX tenía un problema de unidades. O sea que a partir de ahí podías Y ahí se me empezaron a tomar una confundir referencia. todas las fórmulas, los nervios, el cansancio, todo. Sí, bueno, por eso es que esas cosas es bueno tenerlas con uno. Porque si no, estas son cosas que te pueden ayudar a no equivocarte. Y de Sí. hecho, en este ejercicio, nosotros lo que queríamos era que ustedes, la sección era una sección de acero, me parece, si no recuerdo mal. Entonces acá había que usar el Z, no el S. Sí, por el módulo resistente plástico, porque el acero es un material que se puede plastificar. Entonces, Claro. acá en realidad hubiera sido el MFI por Z, o por S, en todo caso. El SX, claramente las unidades estaban complicadas, o sea, está bueno saber a dónde uno quiere llegar. De hecho, fíjate que el SI, bueno, el SX, no sé ni por, ya la definición de SX que tenés por ahí arriba también es muy rara, porque el S son unidades, son No, porque propiedades me geométricas. olvidé la fórmula, sinceramente. Me olvidé. Claro, bueno, pero ahí, fíjate, al principio, cuando está yo se lo puse como prólogo, cuando uno cuando vemos capacidad resistente, las capacidades resistentes dependen fundamentalmente de 2 cosas, de propiedades materiales y propiedades geométricas. Esos Sí. son los 2 elementos que me dan capacidad resistente. Entonces, yo las propiedades geométricas
son todas las que determinamos a partir de sistemas de masas. O sea, son las inercias, pues son los módulos resistentes plástico, elástico, qué sé yo. Y eso me van a dar siempre en unidades de cosas referidas a la geometría, y nunca me va a aparecer un kilonewton dando vuelta por ahí, porque eso no es geométrico. ¿Sí? Y después va a aparecer el FI, que son las propiedades, digamos, específicamente materiales, y que varían de material a material. Ahí es donde no es lo mismo tener acero que tener madera o que tener hormigón, porque ese FI va a ser lo que te va a cambiar de uno a otro, aunque vos mantengas la misma geometría, si fuera posible. Entonces, cuando vos determinas el S o el Z, son propiedades geométricas. Entonces no te puede aparecer un kilonewton. Claro. No tiene sentido que aparezca, digamos, ¿sí? Y después cuando vas a hacer el momento nominal, allí se tienen que mezclar las dos cosas. Es decir, bueno, que la capacidad resistente, específicamente de esta viga, que es de este material y de esta sección, allí voy a tener el FI, que tiene kilonewton sobre centímetro cuadrado, megapascales, lo que sea, y el Z o lo que sea. ¿Sí? Lo mismo pasa con el esfuerzo axial, y todos en general van a tener esta mezcla. El más complicado de todos, si se quiere, es la carga crítica de Pandeo, porque no solamente aparece la sección, sino que aparece la esbeltez, que es una característica geométrica de toda la barra, o sea, no solamente Sí, la eso también quería consultar. Sí, pero bueno, eso, acá, digamos, el análisis dimensional, si sabías las unidades con las que tenías que trabajar, que eran centímetros cúbicos, centímetros cuarta, centímetros, kilómetros, centímetros cuadrados, qué sé yo, si más o menos tenías esa suspicacia, acá seguro que te ibas a ir dando cuenta de que ibas teniendo ciertos problemas. Y no te hubieras equivocado tanto en la fórmula. ¿Sí? Y en realidad nosotros apelamos un poco a eso, digamos, que tengan esa frescura, Sí, digamos, obvio. porque si no aparecen estas cosas y realmente no nos dan a entender, nos da la sensación que no entienden nada y no nos dan muchas ganas de probarlo, muy a nuestro pesar, digamos, porque todo el esfuerzo, digamos, es colectivo, de ustedes y es nuestro. Sí, entiendo. Sí, sigamos. ¿Qué pasó? Vamos con lo que sigue. Acá no tengo la consigna, así que tomé la consigna del parcial 3 que decía lo mismo, decía considerando Sí. la misma vinculación en ambas direcciones. Sí. Yo en esta columna tomé empotramiento de los dos lados y me dice que la columna está empotrada articulada. Sí, en ¿Cómo realidad cuando voy? habla de direcciones como si miraras la viga desde arriba, o la columna desde arriba. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en el plano del pórtico, que es donde vos ves la vinculación, en el caso del caso derecho que vos tenés, que es problemático, está empotrada y en todo caso articulada arriba, porque esta es una columna que está empotrada abajo y articulada arriba. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que en el plano del pórtico está empotrada articulada, y que en el plano perpendicular al pórtico, que es la otra dirección, normalmente coincidiendo con una de las direcciones principales de inercia de la sección transversal, también está articulada empotrada. ¿Sí? Eso es lo que hacía referencia a eso. Porque vos podés tener en el plano que ves y en el plano perpendicular distintas vinculaciones. Entonces la de consigna del examen es: no se preocupen por la vinculación en el otro sentido porque es igual. Entonces todo se resume al análisis del radio de giro, digamos, de las BTs de acuerdo al radio. Claro, de eso giro. fue que no entendí la consigna. Pero en el parcial tampoco lo había entendido, es como que asumí que se refería a esto. No son distintos. Hay una cuestión semántica. Una cosa es que diga misma vinculación en todos los puntos, o misma vinculación en todas las direcciones. Una cosa es un eje y otra cosa es un punto. Vos tomaste como si fuera Sí. misma vinculación en todos los extremos, digamos. Eso sería la cuestión. Nosotros le damos esto en el examen, no porque sea la realidad, sino porque es para simplificar, para que el análisis no sea tan complicado. ¿Sí? En la realidad material normalmente pasa que uno tiene distintas condiciones de borde en el plano del pórtico y en el plano perpendicular al pórtico. Y entonces el análisis se vuelve un poquito más sofisticado, ¿sí? Porque por ahí la esbeltez en el plano perpendicular es distinta que la esbeltez simplemente el radio de giro sobre la longitud de los dos, digamos. Hay que pensárselo un poquito más. Acá le pusimos dos columnas con distinta vinculación y que analicen esas dos, digamos, ya no, que no se preocupen que pasa en el otro sentido. Esa era la idea. Y va a ser la idea para el próximo también. Entonces, como concéntrense por allí en eso, no le vamos a poner esa dificultad acá. Digamos, Dale. Entonces Jorge, acá me ahí- quedaría empotrado y vínculo doble arriba. Claro, empotrado articulado. Ahí en el examen, si Sí. tomamos la columna de articulado a articulado, que es la que en peor condiciones está Sí. de cada uno, y lo justificamos, ¿tenemos que calcular la otra o No. con eso ya alcanzaría? Con eso alcanza. Si ustedes dicen, voy a resolver la columna, si lo explican, si voy a resolver la columna articulada porque va a ser la que tiene la esbeltez mayor, porque su K en articulada es 1, el K es 0,7 y tal, o sea, si nos dicen por qué lo hacen, está a 10 puntos. Ahora, si lo hacen simplemente, no sabemos. Digamos. Entonces, Bien.
O hacen las dos cuentas y se fijan como quien no sabe, o eligen una y explican por qué eligen esa y no hacen el análisis de la otra, algo de eso necesitamos. ¿Sí? Ojo, porque en este caso particular, ustedes la carga era toda simétrica, entonces las dos columnas estaban igualmente solicitadas. Entonces, a veces uno tiene que hacer las cargas por los dos lados, porque te puede pasar que la columna empotrada tenga solicitaciones porque el esquema de carga así lo produce, mucho mayores. Entonces, por ahí decir, bueno, sí, yo tengo la que tiene la carga crítica de pandeo más baja, la tengo poco solicitada, y la empotrada la tengo súper solicitada, entonces a veces hay que hacer la verificación de las dos. En este caso, como los esfuerzos eran iguales, carga la empotrada y sí hay que hacer las dos. claro, o sea, si es asimétrica la carga, o sea, tenés que verificar cada caso particular. En este caso, como era asimétrico, podés tomar uno, porque los dos son iguales, y tomar el caso que tenga menor capacidad resistente, que en este caso, como decís vos, el articulado. Allí si lo justifican y nos dicen, tomo esto por tal cosa, está perfecto, no hace falta hacer todas las cuentas. De hecho, cuanto menos cuentas hagan, menos margen a equivocarse van a tener. O sea, que también apelamos a que usen los recursos que tienen para hacer la menor cantidad de cuentas posible. Buenísimo. De hecho, en algún caso, no sé si era en este examen, en el otro, qué sé yo, las estructuras reticuladas a veces las proponemos simétricas, y hay un montón de... La que tenían en este caso era simétrica, entonces tenían que calcular todas las condiciones de vínculo, no, calculaban una. De hecho, no hacía falta ni calcular ninguna, porque como era simétrica ya era la resultante carga dividido 2. En el caso de esta estructura particular, como se hacía en equilibrio general, ya les daba 0 la horizontal, entonces la horizontal ya sabían que era 0, y podían seguir, digamos, y podían resolver la mitad del pórtico, y la otra mitad decir, bueno, como todo esto es simétrico, resuelvo la mitad con una sección y un nudo, y el resto tiene que ser un reflejo de lo anterior, y se acabó, digamos, no había más cuestión. Ahora que mostrás eso, hay una cosa que está bueno aclararles. Cuando les pedimos que hagan el diagrama, con los esfuerzos sobre el diagrama, más que las flechitas, póngale signo. Sí, ¿Sí? tenía dudas de eso. Las flechitas no son muy representativas, son difíciles de interpretar porque no se sabe si ustedes ponen la flechita a la barra o la flechita al nudo. ¿Sí? Entonces, cuando hacen esto, si el esfuerzo de 833 de abajo es tracción, pónganle más o no le pongan nada, y si los 833 de arriba son compresión, le ponen el menos. ¿Sí? Y si lo quieren marcar con un colorcito distinto y tienen tiempo para hacerlo, también lo hacen. ¿Sí? Si no tienen tiempo para hacerlo, no lo hacen, y lo dejan con el signo, y con eso nos entendemos todos. Sí, sí, también les digo esto porque por ahí es el re que te entretienen para hacer algunas cosas súper prolijas y súper colorcito y súper todo, y no les alcanza el tiempo para terminar, o no les da el tiempo para pensar otras cosas. Entonces, foco en lo importante. A nosotros nos interesan los valores, nos interesan los signos, nos interesan las formas. Después, si le pueden poner color y queda más gráfico todavía, 10 puntos. Y si no se puede, no se puede. Y listo. Jorge, yo tengo que rendir R2, o sea, básicamente todo. La parte Todo el de repertorio, reticulado sí. la hice bien. ¿Eso también lo tengo que volver a rendir para practicar, te pregunto? El caso tuyo, Iván, no lo recuerdo específicamente. Entiendo que si te dijeron R2, o sea, tenés que rendir todo lo que rendiste en el recuperatorio 1. O sea, el conjunto de temas completo. Creo. De todas maneras, entiendo que a cada uno le van a decir los temas. Pero creo que los pusieron. Sí, si te marcaron R2 así, genérico, digamos, sin otra indicación. Sí, o sea, justo el tema de reticulados es el único tema que tengo todo bien, por eso pregunto. Pero capaz en la tablita no les da el espacio para poner rendir todos los temas menos reticulados. No, porque si no esto hubiera estado marcado. Supongo que te lo hubieran puesto. Tendremos que mirarlo, tendré que ir a ver bien cuál es la circunstancia por la cual aparece todo. Supongo que es porque tenés muy flojo varias cosas de los temas en general, entonces, bueno, que nos vuelva a rendir y que lo haga todo bien. Digamos, bien. Sí, pues, tuve varios errores en los demás temas. Eso sí. Entonces, supongo que va por ese lado. De todas maneras, si reticulados lo hiciste bien, reticulados es lo más básico que vemos nosotros de determinación de esfuerzo. Entonces, si lo hiciste bien la otra vez, no te vamos a tomar un ejercicio más complicado reticulado que el anterior, digamos, va a ser un equivalente, lo vas a poder resolver. Yo te diría que ese tema, si lo has tenido bien resuelto, no le des mucha bola y después te enfoques en los otros que tienen dificultad. Bien. Buenísimo.
En general, los que digan R2, así sin temas específicamente, generalmente los que dicen R2 sin tema específicamente, que como el caso tuyo, Iván, es porque no solamente vimos el recuperatorio, sino que vimos la trayectoria a lo largo del curso, ¿sí? Que el recuperatorio, así como estaba, era como volver el año que viene, pero como vimos que le pusieron muchas ganas, que era como que vinieron a teoría, práctica, participaron de las actividades y dale con todo, entonces bueno, allí es como que tomamos un poquito en cuenta eso, más allá del criterio de le falta un poquito. O sea, en el caso tuyo supongo que te faltaba un poquito más que un poquito, porque si no tendrías específicamente el tema, o uno o dos temas para recuperar. Así que métele ganas, porque esta es como una oportunidad media que la sacamos de la galera. O sea, es básicamente para decir, bueno, ya que le pusiste tantas horas, si venía el año que viene, seguramente no les va a poner tantas ganas, porque ya le pusiste mucho esfuerzo ahora y queremos que sigas, ¿sí? Pero bueno, no deja de hacer un examen, o sea, no es que por participar a prueba. Así que bueno, va por ese lado. Bueno, buenísimo. Así que bueno, fíjate. Ahora en un rato tienen consulta de práctica también, así que pueden hacer preguntas de práctica también allí. Si te queda algo, si no llegamos ahora conmigo. Bien, seguimos con Constanza y ya vamos hablando. Por mí, listo. Bien, bueno, vamos con Charo. Muchas entonces, que estaba gracias. ahí. No hay problema, éxitos. Que estaba ahí en... Sí, no listo, podía ok. hablar hoy porque tenía a los chicos del cable ahí arreglando y no podía. Ok. Tengo un problema con el tema de formaciones, más que nada también con lo del parcial. Sí. No entiendo bien, o sea, lo que me corrigieron era una duda que tenía si se hacía así, pero no lo hice así porque no lo venía viendo, que era, o sea, Ujú. que habría que agregarle el momento que hace la carga a la columna esa o no sé cómo el empotramiento que estaba. A Ujú. ver, si no, comparto, pero comparto la Dale. pizarra como para dibujar porque eh, estaba la barra con el Sí. empotramiento acá arriba, Sí. después Otro tenía pedacito. otro Este fue pedacito acá. el examen de las L, fue el Excel por todas partes. ¿Sí? Ese me mató, o sea, sabía que iba a Ujú. tener que rendir informaciones porque como que, bueno, así. Sí. Entonces, yo lo que hice fue sacar, digamos, corté esta parte y le agregué la carga acá. O sea, no sé si me explico cómo estoy dibujando porque no No, ahora sé. veo una rayita nada más. Ok. Y el empotramiento ahí, hago líneas, a ver si se me entiende mejor. Porque Ajá. con las líneas estas no voy a estar 5 años. Y acá el Sí. empotramiento. Eso sería como resolver la patita de la L, digamos, la parte de abajo. Eso es una Claro, parte. esa parte hice nomás, porque yo dije, esta barra acá tiene un momento que es el momento que hace esta carga que está Ujú. acá. Tal cual. Pero no la hice así porque yo nunca lo vi así y como tenía los gráficos, no sé. O sea, esto porque es una sola chapa, porque si tuviera una articulación acá, no me Es recontra entiendo. hipostático si tiene articulación. Claro, bueno, pero Sí, claro, sí, ahí ya lo estoy en ese esquema no hay nada que calcular, digamos, se te estaría dando vuelta como un molino sí. la barra que Claro, tenés le ahí. estoy cambiando la idea. O Bien. sea, Yo nunca. lamento contradecirte, Charo, pero esto lo tenés que haber visto. Este caso, específicamente igual que este, está resuelto en la teoría. Es el caso de la Este, paradita no colectivo, lo. pero al Ah, revés. sí, claro. Sí, sí, es verdad, sí. Después Es lo la vi, pero el de paradita, la garita colectiva nunca lo entendí bien, bien. a ver, la garita colectivo es literalmente esto. La única diferencia es que la garita colectivo tiene la viga inclinada hacia arriba y la columna abajo, ¿no? O sea, con cargas de peso normal. Y esto en realidad es la misma cosa puesta así. Se te empotra de arriba con la Claro, carga por acá. Pero el análisis es literalmente igual. O sea, lo que tienen que hacer es claro. esa partecita que encontraste vos y te falta la parte de formación de arrastre de la columna, que se hace con el momento de empotramiento que vincula las dos partes. Es que sí, Es lo literal, pero pensé. literalmente igual. Sí, No tiene ninguna diferencia con ese, o sea, el protocolo, digamos, para resolverlo es igual. O sea, vos tenés dos pedazos que están vinculados entre sí, los dos se deforman elásticamente, porque son cosas que si le aplicas carga se deforman, y en este caso, ese momento va a hacer que no solamente se deforme hacia abajo la viga por su propio peso, sino que además arrastra como le produce un momento en la esquina, que es la única manera que tiene para transferirlo a la columna también se va a deformar, va a ser una cosa así. claro. Mi, Sí, sí, la mi, dibujé y todo, pero lo entregué así porque tenía duda. Digo,
no sé. De hecho, si esta fuera la columna, con la viga apoyada en este lugar, yo voy a tratar de hacerlo así, con la carga la viga va a ser así, ¿sí? Porque está empotrada arriba, entonces acá no puede girar. Entonces esto va a tratar de hacer así, chic, ¿sí? Entonces la columna va a tener un momento acá abajo, que es el momento de empotramiento de la viga, que le va a producir esta deformación. Esta deformación que tiene acá va a ser una pendiente, va a ser un giro de la viga, el giro de arrastre, el famoso giro de arrastre. La idea de esto es que ustedes se piensen las deformaciones pero físicamente, no de las cuentas. O sea, las cuentas después son una manera de poner el número, que es la manera que nosotros tenemos de cuantificar las cosas, de los fenómenos físicos que nosotros estamos tratando de describir. O sea, no se olviden de eso. O sea, nosotros en realidad lo que estamos tratando de hacer es describir una situación, y la matemática es la herramienta más fácil o más universal que tenemos para describir eso mismo. ¿Sí? Es como el inglés, digamos, el inglés de todos los idiomas. Entonces, cuando nosotros tenemos este fenómeno físico, si uno lo observa ciertas cosas, pero uno después le tiene que poner medidas, cantidades, porque vos decís, ¿se forma mucho, poco, cuánto? Bueno, nuestras referencias son los números. Entonces lo que hacemos después es poner en números aquellos que estamos observando. Entonces, para mí la dificultad acá, en deformación específicamente de Paraguay, en general casi todos, como que no supieron qué hacer acá, es no pensarse cómo va a deformar esto. O sea, pues si ustedes se tomaban, literal, 5 minutos, 10 minutos del examen, para ver cómo deforma, te sacabas todas las dudas sola. El problema Sí, es que lo dibujé en otra hoja, iba dibujando todo, digo, no, pero así no, nunca lo hice así. Claro, pero es esto mismo, o sea, es agarrar y decir, bueno, si yo le pongo una carga acá, esto va a querer hacer así. Y bueno, si esto hace así, me cambia esta pendiente arrastra, y tenés la bendita deformación por arrastre que tanto los complica, ¿no? Eso te quería hacer una pregunta. Sí. Yo hago esta primero, y después hago entonces la de la barra con el momento acá. Claro. La de arrastre, o sea, yo tengo que hacer el tita, pero siempre me equivoca con los signos con el tema de arrastre. O sea, no sé si cuando hago la total, si la de arrastre es negativa o positiva. Esa es la que no entiendo bien. Porque yo tomo... el problema es que estás tratando de ponerlo en cuenta si no te lo estás pensando. En este caso se suman los dos, ¿sí? Porque la de arrastre es para abajo y la otra también es para abajo. O sea, tenés que mirar el problema, tenés que tratar de pensar el problema físicamente, cómo va a deformar esto, en lugar de tratar de ponerle un signo así a tontas y a locas, ¿no? Vos vas a tener esta, ¿sí? Nosotros tenemos esto, ¿sí? Queremos saber qué pasa alrededor de este punto, ¿sí? Con la carguita acá que está aplicada acá, ¿sí? Entonces, por un lado, vamos a tener dos casos. Por un lado vamos a tener el pedacito de la viga sola, que yo no le voy a dibujar el empotramiento, lo voy a dibujar así como con línea de punta, porque no es un empotramiento en realidad, es una unión rígida de otro pedazo, pero en realidad eso gira alrededor de eso. Eso es lo que uno no se tiene que perder. No funciona de esta manera tal cual, porque la columna se deforma, entonces algo se puede mover. Entonces, esto es como un pedazo del problema resuelto, no es todo. Entonces esto se va a deformar así, ¿sí? Y la columna, que tengo esto acá, ¿sí? Cuando tomemos el momento de empotramiento, los diagramas nosotros se los dábamos resueltos, ¿sí? Tenían este diagramita puesto así y el diagrama este constante, ¿sí? ¿Qué van a tener? Van a tener este momento de empotramiento aplicado ¿a dónde? Acá, ¿sí? Entonces la columna se va a deformar así, ¿sí? Entonces, como la columna giró una cantidad desde esta posición hasta esta posición, ¿sí? La viga pero te corte. El momento ese es el que hace la carga, ¿no? Es el momento del esfuerzo interno de la estructura. Ok. Y para eso le damos los diagramas, o sea, para que ustedes vean qué está pasando ahí, ¿sí? Es el momento en el nudo ese específicamente. Entonces, como acá pasaste de la horizontal acá, la viga, que originalmente nosotros la podemos pensar así, en realidad la viga va a arrancar, ponele, si lo pensamos en pedazos, va a arrancar así. Igual que esto. ¿Sí? Esto giró así, esto por arrastre se fue para acá. ¿Sí? Y después va a tener la deformación propia de la carga, la deformación elástica, ¿sí? Esto así. O sea, en este caso específicamente las dos se suman, ¿sí? Pero es por una cuestión de interpretación, o sea, es muy difícil pensar estos problemas en casuística, así, bueno, en el caso tal suma, en el caso tal resto, en el caso tal pongo. O sea, acá en realidad es más tratar de observar cómo se va a deformar. O sea, si vos lo pensás al revés, por ejemplo,
Decís, bueno, en realidad la columna se me va a deformar así. Y no tiene mucho sentido con la carga. Si yo tengo una carga que está actuando de esta manera, para abajo, es raro que la columna se deforme para el otro lado, ¿no? Claro. Si querés pensarlo todavía con más cuidado, si le querés buscar como un sentido para dónde va a deformar, podés ver el signo del momento. Yo no tengo el diagrama a la vista, pero te puedo garantizar que el diagrama de momento de esta cosa, si la fibra de referencia está acá, es negativo. Claro. ¿Sí? Porque me comprime la fibra de referencia. ¿Sí? Lo tiene que hacer físicamente. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es, hacete los dibujos, pero hacé los dibujos pensando en el esquema de carga. Y si no te terminas de dar cuenta qué pasa con los dibujos, agarrate 2 reglas. Sí, Llevate sí. 2 reglas cuando vayas a rendir. Y jugá con las reglas. ¿Sí? Porque Ok. es lo más fácil, esto realmente, más allá de las reglas, yo te puedo decir, mirá el diagrama de momento, porque el diagrama de momento te va a decir, entonces vos decís, entonces se comprime, entonces es así. Todo ese proceso de elaboración, proceso que yo les puedo dar así rápido, porque yo estoy súper fresco con los temas, porque soy profesor de la materia. Es muy fácil Sí, hablar sí. de este lugar. La forma más fácil para empezar a entenderlo, que voy a decir, bueno, ¿para dónde lo puedo hacer? Es realmente experimentarlo. O sea, agarrar y decir, bueno, si yo tengo la carga para acá, esto se me va a deformar para acá, pensarlo un ratito, jugar un poquito con eso, y ahí te vas a dar cuenta que te faltaba un pedazo, digamos, el pedazo de la deformación de la Sí, columna. es que Más allá de que eso estaba salí en del parcial y me di cuenta que me faltaba. Sí, mira, mi compañera hizo exactamente lo mismo que yo y sí, no podíamos creer, pero bueno. ahí, bueno. A ver, cuando yo les pongo los ejemplos en la teoría, esos ejemplitos desarrollados, qué sé yo, que hay, alguien me preguntaba sobre la tarea, cuestiones de cómo resolver los 2 perfiles, creo que vos también, los perfiles, que yo decía cómo resolver los perfiles UPN, que se vayan a mirar el sistema de masa, sí, creo que vos. Sí, sí, Que sí. te dice, Bueno, vayan a ver cómo se resuelve eso porque está resuelto. Bueno, un poco yo los ejemplos que le he desarrollado porque son lugares donde hay problemas comunes. Entonces es como, se los pongo como ejemplo un poco porque ya sé que Sí. generalmente pasan cosas ahí. Entonces, el ejemplo de la teoría tenía la viguita inclinada a propósito para darle una dificultad adicional. Decir, bueno, no todas a 90 grados y es lo mismo. Digamos, esa era la idea de esa parte. Y de todas maneras, si hubiera tenido esas dudas de esa parte, me tendría que haber preguntado si la sacábamos antes. Hubiera sido más Es que fácil si la no. resolvíamos al principio. Es que sí, la garita de colectivo la estudié varias veces, pero como es inclinada y hay que llevar, no sé, es como que se me hizo. Sí, que yo le Después, puse una por mismo. pregunta que tenía era con el tema de otra vez sigo con los signos, pero eso lo adopto yo, depende de la deformación que me haga, yo pongo, si hace deformación para arriba es positiva y si hace deformación para abajo es negativa, los tita y la deflexión, los dos. Sí, en realidad ahí vos te tenés que poner de acuerdo a qué signo le vas a dar para arriba o para abajo, porque cuando son inversos, cuando tenés el caso del extremo, la viga continua, con voladizo, que sí se restan, tenés que darte cuenta que uno es para un lado y otro para el otro. O sea, de alguna manera tenés que distinguirlos, porque si no sumamos todo y en realidad no refleja lo que Claro. pasa en la realidad. Pero después vos decidís cuál es. Mi recomendación es que más que signos, le pongas direcciones. Dice, bueno, esto es para arriba y si querés poner una flechita, como diciendo esto se mueve para acá y esto es para abajo, porque es más gráfico que los signos. Los Ok. signos por ahí hay circunstancias, sobre todo en estas, yo con la suma de fuerzas también, viste, que les digo, digan que suman para arriba, porque por ahí después ustedes se pierden en las cuentas por no ponerlo gráficamente, nosotros a veces no los podemos seguir y es un problema. Entonces mi recomendación es ponele si querés un signo, pero aclara así hacia abajo, cosa que podamos entender Ok. bien lo que estás queriendo poner. Claro, yo porque cuando nos daban con un voladizo, con un apoyo Ujú, que hacíamos, bueno, entre los apoyos hacemos la carga y después hacemos el momento, esas ujú. dos las tengo que sumar, depende, o restar, depende. Entonces ahí era cuando hacía Sí, es lo para de los arriba y para signos. abajo, claro, sí, sí. Sí, tomá vos la convención que quieras. En las Claro, tablas meter a los veces ejercicios y ya está. claro, mientras sea coherente todo lo largo del ejercicio, o sea que vos decís, bueno, yo todo lo que es para abajo lo pongo negativo y todo lo que es para arriba lo pongo Sí, positivo, no hay problema. Un poco también te lo digo porque a veces nosotros usualmente ponemos positivo hacia abajo porque los desplazamientos normalmente son hacia abajo. Entonces como que ah, entendemos con las cosas de peso propio, cuando flexan una cantidad y no le ponemos -4, decimos es 4, y normalmente le ponemos el negativo hacia arriba porque es raro el movimiento hacia ok. arriba en una estructura. Pero eso es una costumbre, Sí, no es ni sí, una convención, es una costumbre. Y las tablas a claro. veces lo ponen al revés, la tabla te ponen el negativo hacia abajo por la costumbre de que el sistema de coordenadas usual tiene el positivo hacia arriba. Entonces,
vos elegí el que quieras y hacelo coherente, digamos, a lo largo del ejercicio, el que te resulte más fácil, eso no hay problema. No, porque Mi las tablas recomendación es tienen al su final, signo claro, adelante. a veces dicen, que creo que las tablas toman negativo hacia abajo, y por ahí Mm. se confunde con lo que hacemos nosotros. Es indistinto en ese caso, porque es Ok. lo único que te va a dar referencias hacia dónde se mueven las cosas, no cambia nada. Yo lo que te diría es que a lo último le pongas tanto hacia abajo. O sea, cuando llegues al resultado final, que indiques bien la dirección, entonces nosotros lo podemos entender por ahí, sí, si no te entendimos los signos. Ok. Y cuando llegues al resultado final, fíjate que sea coherente. O sea, si vos tenés las Sí, cargas en sí, una dirección y depende de la la cosa, deformación que me haga. es claro. O sea, fíjate que tenga sentido que la deformación sea en esa longitud. Si a vos te parece que no tiene sentido y no le encontrás error en las cuentas, acláralo. En general para esto y para todo lo demás. O sea, esto da muy grande, no encuentro el error. Algo que a nosotros nos permita saber que vos entendés lo que estás haciendo y que por ahí te equivocaste en una cuenta en algún lugar y en el examen no la encontrás. Digamos, que por ahí si te sentás después más tranquila en tu casa lo encontrás. No nos sirve que ustedes después del examen, porque esto es algo, lo digo porque es algo que pasa frecuentemente, que ustedes una hora después del examen nos manden un recuento de todos los errores que tuvieron. O sea, yo sé que me equivoqué acá. O sea, nos sirve que ustedes en el transcurso del examen se den cuenta. ¿Sí? Y si vos en el transcurso del examen te das cuenta que hay algo que está raro, lo pones. Es decir, esto me parece que es muy grande, o esto me parece que es muy chico, no encuentro el error, busqué el error, no lo encontré, algo por el estilo, o sea, si podés hacer referencia a algo más, me parece que más allá que esté mal, es decir, yo creo que esto no da, pero si podés indicar qué te parece que tendría que dar, tanto mejor. Sí. Te hago una pregunta más y creo que ya estoy. Cuando hago el del empotramiento, la de arrastre, la de arrastre, el tita que tomo es este, ¿no? El para hacerla. O sea, cuando tengo que hacer la de arrastre, que es el tita total por L, de acá, de cuando hago empotramiento. No sé cuál está el empotramiento, ¿viste? Claro, en realidad lo que pasa es que el giro total que tiene la columna, como es un nudo rígido, si la columna hace así, la viga hace literalmente lo mismo. O sea, Claro. si vos tenés, ponele que podés girar, o sea, que es recontra hipostático, ¿no? Pero tenés una cosa así, y gira, la parte de arriba gira 30 grados respecto a la vertical, así, chic. La de la horizontal va a girar 30 grados respecto a la horizontal, porque son opuestos sobre perpendiculares. ¿Sí? Entonces, todo lo que gire el punto de abajo va a ser todo lo que gire la viga, necesariamente. Eso es la definición de deformación por arrastre. Entonces vos Ok, sacás el entonces giro, sí, tomo el sacás mismo el giro en el ángulo. extremo, claro, sacás el giro en el extremo, y ese mismo giro es el giro que le transferís a la viga. Joya. Literalmente el mismo, o sea, porque nosotros Sí, sí. decimos que el nudo específicamente no se deforma, ¿sí? Ni se acorta ni se agranda. Es como que el nudo sí se queda indeformable, pero todo lo que hay alrededor se arrastra, digamos. O sea, si una cosa giró, la otra cosa se va junto con eso. No consideramos que el nudo se pueda deformar porque entonces tenemos un problemón. ¿Sí? Ya es palabras mayores en deformación. Digamos. Pues con eso igual nos alcanza. Ok, joya. Sí, bueno. Sí, esa la de arrastre es la que más me cuesta porque no sé bien cuál de todos se tomaba y eso. Hay que jugar. Sí. Ustedes tienen un montón de telgopor. Háganse el esquema este de la viga. Obviamente en el examen no hay tiempo, pero hacete el esquema de esta viga con unas tiritas de telgopor y probad a moverlo poquito para que no se te rompa. Y vas a ver que te salen todos. Lo vas a ver gráficamente, digamos, en la propia deformación de la viga. Que eso es lo que queremos hacer con esto, además. O sea, nosotros lo que queremos hacer es describir eso que vos podés experimentar en cuentas. ¿Y cómo lo hacemos? Con esto. Te vuelvo a preguntar, porque soy así, no me queda claro Dale. de un solo vez. Sí. O sea, yo entonces hago la carga, hago el empotramiento, y del empotramiento también saco la deflexión, pero el ángulo no porque es el mismo. Y de esas dos me tengo que fijar cuál es la mayor deformación, pero en realidad van a estar las dos juntas, no entiendo Es esa que no es la parte. mayor deformación acá. Claro, Acá, a ver, es todo un problema, o sea, las deformaciones acá se complementan. claro. No es que cuál es de las dos, no es que la deformación, si la de arrastre es más grande, en este caso las dos además son en el mismo sentido, entonces se van a sumar. La deformación total va a ser la sumatoria de las dos partes. O sea, la parte que proviene del arrastre, que es la que viene de acá, más la parte que es este dibujo que te dice acá. O sea, vos tenés la parte de arrastre, que sería esta, con este angulotita acá,
Entonces desciende a este punto toda esta cantidad, y después si pensás, bueno, le sumo la deformación elástica, digamos, que es por la propia deformación de la viga, no por el arrastre de la columna, la propia deformación de la viga, y se te va otro tanto para abajo, que es esta que tenías, bueno, acá sin el tito, ¿no? La que corresponde a la deformada curva, digamos, ¿sí? Son las dos, no es que cuál es mayor acá. Ok. Perdón, No, entonces ahí lo voy a usamos. intentar de hacer y se lo voy a mandar por consulta porque no sé si está Sí. bien lo que te... Fíjate, pero de vuelta, fíjate el ejercicio, el ejemplo Sí. del coso inclinado. Olvídate que es inclinado. O sea, yo lo puse inclinado por ponerlo inclinado, pero es literalmente lo mismo, no cambia nada que esté en un ángulo así originalmente o que esté en un ángulo más abierto. Es lo mismo, lo mismo. Y este ejemplo es igual, lo que pasa es que la columna está para arriba, en vez de está para abajo, pero igual. O sea, no, el procedimiento no está, y tratá de fijar si lográs entender ese procedimiento, si no me lo mandás y lo tratamos de Sí, ver. porque me cuesta y es lo que tengo que rendir ahora, así que es como que Sí. no entiendo De todas bien eso. maneras, o sea, Más ahora que me dijiste el total, es como que tengo que sumar la de arrastre y la de la viga claro. también. Y sí, porque es la deformación de toda la estructura. No son dos estructuras distintas, es la misma. ¿Sí? Por eso, mi recomendación es, hacete una L con telgopor o con alguna cosita que se deforme, que sea flexible, porque si lo haces con madera no lo vas a poder hacer. Pero hacete una L o con dos reglas y podés juntarlas bien en el bordecito, y hacerle una fuercita para abajo y vas a ver que vas a tener la deformación de la columna y la deformación de la viga en las dos partes. La viga que es arrastrada por la columna en el extremo, y después la de viga deformada por la cosa que le hagan en la punta. ¿Sí? Probá a hacer, en vez de este caso, un caso con una carga puesta en el extremo de la viga, para no resolver siempre el mismo. Y así te resolves otro, y practicas con una cosa distinta. Y sí, porque si no después te vas a saber de memoria cómo resolver y después no vas a saber resolver ninguno. No, tengo que O una practicar varios. carga, sí, o una carga en vez de aplicar en la viga en la columna. ¿Y qué es lo que pasa si tengo una carga horizontal en la columna en vez de en la viga? ¿Cómo se forma la viga? Ese tipo de cosas. Fíjate si podés entender. Depende de la deformación que haga, como la misma. Depende de la deformación, depende de la carga. Porque si yo le pongo la Claro. carga en la columna, la viga solamente se arrastra. ¿Sí? No tiene deformación elástica. Entonces, Ok. por eso, Sí. o sea, no aprendas el procedimiento. O sea, fíjate, trata de pensarlo físicamente. Mi recomendación es jugar con cositas. Agarrate una cosa en forma de L y empujala de un lado, empujala del otro con la mano, y te va a servir mucho más que tratar de aprenderte la memoria. Ok. Bueno, Cualquier cosa me manda el procedimiento y yo te lo digo. O yo o alguna de las chicas. Dale, joya, buenísimo. Bueno, dejo de compartir esto. Dale. Gracias. De nada. Bien, sigamos. Yo te bajo la mano y seguimos con Angélica. Vos seguís con la mano levantada, pero voy a empezar con Marco porque Marco estaba. Vos ya preguntaste al principio, ¿no? Marco, ¿estás por ahí? Parece como si estuviera hablando, pero no se lo escucha. Bueno, sigamos con Angélica. Marco no sé por dónde andará. Omar. Hola, ¿se escucha? Ahí va, sí, ahora Ahí sí. está, no tenía conectado otro micrófono. No, Ok. dos preguntitas rápidas. Sí. Cuando tenés un reticulado doble cara, ¿podés reducir la altura a la mitad? No es lo mismo, ¿eh? Ojo con eso. O sea, cuando vos trabajas con altura, ¿sí? Fíjate que yo creo que vos ya debes estar mirando la parte de análisis estructural avanzado, seguramente, ¿no? Sí. ¿Estamos por ahí? Bueno. Sí. Fíjate que nosotros cuando podemos hacer una especie de analogía, comillas, varios pares de comillas, entre un reticulado y una viga común, ¿sí? Cuanto más alto es el reticulado, más inercia podemos imaginar que produce cada uno de los perfiles, porque la inercia es la masa o el área por la distancia al cuadrado. Entonces, cuando vos duplicás la cantidad de material, lo que vos tenés es el doble de inercia, el doble de material, o sea que te duplica la inercia. Pero la altura aumenta la inercia al cuadrado. Entonces, si vos le reducís la altura en la mitad, lo que estás haciendo es, no estás reduciendo la mitad la inercia, estás reduciendo con la raíz cuadrada, que es mucho más. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué hago énfasis en la inercia? Porque la inercia es una medida de la rigidez de la fricción. O sea, cuando tenemos una viga reticulada, funciona, digamos, la podemos pensar en esos mismos términos, más allá que después lo analizamos barra por barra. Entonces, cuando vos duplicás, ¿sí? En realidad vos podés bajar la altura, sí, la podés bajar, pero la podés bajar en una cierta proporción
respecto a la inercia que ganaste, que no es la mitad de la altura. Claro, porque estaba pensando que por parte perdés inercia en X, pero estás ganando mucha más masa. Y no sé en qué punto vos le estarías ganando, no le vas a ganar el doble, ¿no? Sino debe ser un 15%, un 20%, imagino. Va a la raíz cuadrada de lo que le pongas. O sea, porque en realidad vos por un lado duplicás, pero la altura no duplica. O sea, Claro. vos en realidad fíjate que es que en los perfiles IPN, por ejemplo, para tener una referencia rápida, cuando vos pasas del IPN 100 al 120, que le sumaste un 20% de altura, la inercia se va lejos, más allá que es un poquito Sí. más grande el ala, la inercia se aumenta mucho. ¿Por qué? Porque aumentás al cuadrado de la distancia. Entonces no podés ir la relación no es la misma. Claro. De hecho, en general, en vigas, cuando vos tenés un problema de inercia, no es recomendable aumentar el ancho. Porque en realidad aumentás el ancho, ponés una viga cuadrada, ponés por una viga de hormigón. Cuando vos tenés una viga de hormigón y vos decís, bueno, tengo un problema con la cosa, qué sé yo, lo más recomendable es que aumentar la altura, porque si le aumento la altura, aumento la inercia, aumento la capacidad resistente muy rápido, porque voy al Claro, si cuadrado lo de la altura. aumentás el ancho, estás generando más peso propio que no. Claro, si le aumentás el ancho, aumentás la inercia y la capacidad resistente, justamente porque decís vos, porque le estoy agregando más masa. Pero en realidad lo aumento en una cantidad lineal, o sea, al doble de ancho, al doble de inercia, o al doble de capacidad resistente y de peso. Claro. ¿No? Sí. Pero en realidad es más óptimo aumentar para el otro lado. No. Por eso es que, no sé si ustedes, está toda la discusión sobre el edificio de Miami que se cayó y que toda la cosa, que tenía Sí. vigas cinta de hormigón y qué sé yo. Hay un video de un arquitecto Manes, que explica Sí, dos sí, veces. sí, lo vi, en lo el vi. video explica el tema de las alturas y qué sé yo. Bueno, tiene que ver un poco con eso. O sea, cuando vos haces una viga cinta de hormigón, sí, la podés esconder en la losa, qué sé yo, y no se ve y te permite ganar altura entre piso en todo caso. Pero Sí. el tema es que la viga cinta es poco óptima en el sentido del uso de la viga, porque la viga es mucho mejor usarla de forma vertical que usarla de forma horizontal. Entonces esa viga cinta va a ser una viga mucho más grande, seguramente, justamente por esto, porque la ganancia, como vos la haces súper peticita, va a tener que ser súper ancha. Entonces, si comparás la viga vertical con la horizontal, no son igual, no es la misma girada, va a ser la misma girada y mucho más ancha. Claro, Y mucho sí. más acero adentro. Después cuando vayan a estructuras 3 van a ver cuánto acero hay que poner, y la proporción de acero que lleva la viga cinta es mucho más alta que la viga normal. ¿Sí? Entonces, de allí que el uso de esas vigas, en realidad normalmente, si uno trabajara razonablemente, digamos, es restringido para algunas circunstancias particulares. Digamos. Uno no hace un edificio todo de vigas cinta, ¿sí? Porque es poco óptimo, es básicamente usar el material de una manera poco, digamos, donde no lo aprovechás realmente en su mejor forma. ¿Sí? Funcionalmente Entonces, sí. Salvo que justifique el gasto de dinero para lo que voy a hacer, se prefiere usar el otro tipo de estructura, además que dan más rigidez y digamos, en general para algunas circunstancias un poco más seguro. Así que no es que no se puede usar, pero lo otro es mejor, básicamente. O sea, desde el punto de vista de uso racional del material. Entonces, de allí venía. Yo traigo ese video porque por eso todos lo vieron, que él dice, no usen las vigas así, úsenlas así, que es mucho más barato. Bueno, sí, todo lo que él dice en ese sentido es cierto. Si ustedes hacen un edificio sin vigas, o con todas vigas cinta, va a ser mucho más caro en la estructura. No se va a ver la viga, no se va a ver la cinta, pero no se va a ver la viga, pero en realidad va a ser carísimo. Entonces por allí lo que conviene es apelar a que ustedes son buenos diseñadores para que esas vigas no molesten, digamos, más que el hecho de no ponerlas. Claro, por eso una viga invertida o que se está usando ahora. A veces se puede hacer y otras veces no, porque si vos haces una viga, si tenés un edificio y de varios pisos, no podés hacer vigas invertidas porque no podés poner una puerta, digamos, donde pasa la viga. Hay lugares donde se puede y lugares claro, donde justo no. en esa parte meten un cantero y lo bajan como, entonces, ¿cómo vas a Bueno, tener? Sí, es todo un tema de... Sí. Generalmente perfectamente. A ver, hay una cosa de, digamos, hacer una estructura que viene hasta acá y después le encaja un pedacito abajo, después es sucio hasta para dibujarlo, digamos. O sea, cuanto más, el corte queda extraño. Claro, cuanto más limpio es lo que vos dibujás, tanto mejor es en todo sentido, en términos de el propio funcionamiento de la estructura, en términos de la constructividad de eso, porque vos después eso lo va a hacer alguien, y esas cosas raras después tenés que ver que te lo pueden hacer, digamos, hay toda una cuestión respecto a eso. Es más, y no me entretengo en esto, yo trabajé algún tiempo con un estudio de ingeniería cuando me recibí, en un estudio de ingeniería acá que hacía estructuras, y ustedes van a ver después probablemente en estructuras 3 que se ponen, adentro de la estructura de hormigón, se ponen
hierros a lo largo y hierros en forma de estribos, que son como unos ganchitos que se ponen todo al lado. Sí. La teoría de eso dice que esos hay que ponerlos inclinados a 45 grados, porque es la mejor manera de aprovechar el material. Nunca se hace. O sea, ¿por qué no lo hacemos acá? Porque en realidad no tenés mano de obra calificada para poder ponértelos todos bien, como vos querés. Entonces lo que se hace es se gasta más material y en lugar de ponerlo a 45 se ponen derechitos, que también se puede, pero básicamente necesitas más acero. Y se termina haciendo así, y de hecho en una viga tendrías que tener una cierta separación de estribos en el centro y otra más cerca de los apoyos, porque los estribos van al corte y cerca de los apoyos el corte es más alto. Se terminan normalmente poniendo toda la misma, porque después la gente no sabe dónde poner qué separación y qué sé yo. Entonces uno termina sobresimplificando para que se pueda hacer. Entonces imagínate que si haces además una cosa muy sofisticada, que bueno, tengo una viga invertida acá, que no es invertida acá, que tengo otra cosa acá, que después tengo que ver cómo las engancho entre sí para que se parezca más o menos una cosa continua, qué sé yo, pues imagínate que es medio impracticable, digamos. Entonces, empezar a encofrar más abajo, más arriba, todo. Claro, sí, después tenés que ver que la viga te queda por debajo de la losa, que la otra te queda por encima de la losa, que cómo conectás las vigas con la losa, y qué sé yo. Claro, sí. No es que no se pueda, pero es muy sofisticado. No, tenés que traer un artista más que un albañil, así. Sí, y en realidad por ahí los albañiles de mucha profesión por ahí te lo pueden hacer, pero no hay muchos de esos ahora. O sea, de hecho, las cuadrillas que se dedican a hormigonar ahora, y eso te lo digo también por experiencia, que generalmente las obras grandes tienen la empresa llama a una cuadrilla que se dedica explícitamente al hormigón, digamos, no tiene su propio personal, y arreglan por metro cúbico, qué sé yo. Y las cuadrillas tampoco saben gran cosa. A mí mi práctica profesional, digamos, cuando me estaba recibiendo, fui a seguir una obra y el capo de la cuadrilla, digamos, no tenía ni idea del material, no tenía ni idea del material. O sea, el hormigón vos lo tenés que tratar de dejar húmedo, porque cuanto más humedad tiene, mejor se cura. O sea, el hormigón necesita humedad para poder ganar resistencia. Y esta gente le sacaba los encofrados lo antes posible para que le pegue el sol para que se seque rápido. O sea, a ese nivel estamos hablando. Entonces, claro, o sea, realmente la gente, incluso la gente que hoy se especializa, sabe muy poco. Entonces, uno termina tendiendo a hacer tiene las que cosas estar atrás, sí. Claro, y haciendo las cosas simples para que poder no tener que estar soplándoles en la nuca todo el tiempo. O sea, tomás ciertos recaudos que son fáciles de controlar, si tenés 1000 detalles, después es difícil de seguir la obra y que hagan lo que vos quieras, porque a ellos tampoco les gusta, digamos, es un problema. Pero bueno, en fin, esa es la cosa. En general, respuesta a tu pregunta, no es lo mismo duplicar el ancho que reducir a mitad la altura, porque tenemos este juego de la inercia, ¿sí? La inercia, como la altura va a la distancia al cuadrado. ¿Y hay alguna proporción que vos digas, no sé, podemos reducir el 40%? No, generalmente lo que hay sí son proporciones de vigas. Bueno, normalmente cuando vas a hacer vigas con 4 elementos, tenés que el ancho no suele ser menos del 25% de la altura, 20% de la altura. Entonces podés jugar con esa proporción. Y después, de todas maneras, en estructuras 2 después lo vemos un poco más, o sea, porque es el diseño de vigas. Sí. Pero en general, digamos, lo que tenemos es 20-30% de la altura, el ancho, y uno parte con esa forma rectangular. ¿Puede ser menos? Sí, puede ser menos. Lo que pasa es que si la haces más angostita, por ahí vas a necesitar darle arrastramiento lateral porque te queda muy esbelta en el sentido Y. Digamos, por ahí se te puede inestabilizar por las mismas cargas de arriba. Pero es como cuando uno agarra la regla, si agarras la regla o una regla muy larga y le aplicas cargas de arriba, así se te tuerce, digamos. Si la aplicas así se tuerce porque no tiene ninguna rigidez. Pero ya, digamos, esos detalles de diseño de metal, específicamente de vigas metálicas, vamos a ver en estructuras 2, no te preocupes. Listo. Ya me queda tiempo. Está bien. Así que bueno, bien. Si eso es todo, bueno, quedaron Jorge y Angélica que siguen levantando la mano, no sé si tienen alguna duda más. Sí, yo tengo una pregunta, son rápidas, de la tarea que dice máximo 10 páginas, pero bueno, nosotros tenemos 13, 14, entre todos los renders, los gráficos que hacemos para explicar, ocupan bastante y se nos va. Bien, en realidad la idea del las cuentas, cuentita por cuentita, eso no es lo que lo hace extenso, sino todos los esquemas. Si tenés mucha imagen, no hay mucho problema. En realidad la restricción de la cantidad de páginas es justamente para limitar esta cosa de poner cada conversión de unidades que ponen en cada cosa. O sea, ya a esta altura del partido se supone que las conversiones las saben hacer, o sea que vos decís, bueno,
tantos kilonewton por metro, son tantos kilonewton por centímetro, y sale, digamos. O sea, no nos vamos a, como por hacer el pasaje de unidades en la memoria, digamos, eso no se hace en ninguna memoria. Si han respetado más, vieron que yo le puse altura de letras, separación y qué sé yo, para que las cosas estén compactas. Si lo han respetado así y se les hace un poquito más largo porque le ponen fotos, no hay problema. O sea, lo que no les quede es texto en más de 10 páginas. Okay. Incluyendo la portada y qué sé yo. Un poco para que no sea tan... Se acostumbren a hacerlo sintético. ¿Por qué? Porque en Estructuras 2 vamos a hacer también memorias, que van a tener alguna verificación más, no muchas, pero alguna verificación más. Y lo que nos pasa es que por ahí se pasan en el análisis de carga, son 75, 40, qué sé yo, cosas que por ahí se pueden hacer en un renglón. Y las memorias son súper extensas, terminan siendo memoria de 30 páginas que a ustedes se les hacen larguísimas de pasar, a nosotros se nos hacen larguísimas de seguir, entonces, y además una memoria real es mucho más compacta, entonces el límite viene por ese lado. Si te pasas un poquito porque pusiste alguna foto, en los adicionales que yo le pongo, bueno, adicionalmente pueden poner un render o alguna cosa como para entender mejor el entorno y la estructura, está todo bien. Ok. Y después te quería consultar cómo iba a ser la modalidad del coloquio. El coloquio va a ser un ejercicio integral, ¿sí? Donde el ejercicio probablemente va a ser del estilo de la parte de lo que hemos visto en análisis estructural avanzado, o sea, que tal vez tenga una estructura mixta, donde tengamos un sistema con columnas y alguna viga reticulada o algo así, como para aplicar estos últimos temas, y cómo analizo cuando tengo una viga reticulada, dónde voy a mirar. Y básicamente verificaciones, es como si fuera un ejercicio, pero con todos los chiches. Digamos, ¿Virtual? Todavía no lo tengo definido, pues falta un poco para la primera fecha de examen, que es allá como para el 20 de diciembre, me parece. ¿No es el 3 del coloquio? No, el 3 es el coloquio es en la primera fecha de examen final. el 22. Ok. El 22. ¿Por qué no se los toma el 3? Porque si ustedes, primero para tener tiempo para pasarle la cursada, porque la cursada la van a tener igual, o sea, ya si estás para promocionar, el cursado lo tenés. Nosotros no tenemos la promoción dentro del esquema del cursado, digamos, administrativamente. Entonces yo lo que hago es, los que promocionan, rinden el coloquio en la primera fecha de final que hay, y si aprueban ya les paso la nota de final directamente ahí. Y es como que se sacan la materia encima antes de terminar. Okay. Ese es el esquema de promoción. Pero básicamente es un ejercicio integral. Va a haber que resolver un par de diagramas, reacciones de vínculo, necesitabilidad, como un raconto de todo lo que han visto. La diferencia con un examen final, que también es básicamente esto, o sea, es un ejercicio integral, es que en el coloquio, por allí o les pido menos cosas, o por allí les hago alguna pregunta conceptual específica y no es la resolución completa, y si es la resolución completa, soy un poco más, digamos, un poco más benevolente con la corrección. Digamos, esa es la cosa. Al final a veces es un poco más largo, tiene alguna que otra cosa. Si han llegado hasta acá, o sea, resolvés el ejercicio de la tarea 3 y lo resolvés más o menos bien, el final es muy afín a eso. O sea que si lo podés resolver y lo entendés más o menos bien, el final es una versión en vivo de eso mismo. Digamos, así que no debería representarle ninguna dificultad. Es nada más para hacer un redondeo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que en algún punto, más allá de la tarea, hagan una síntesis de toda la materia, en algún lugar. Nosotros lo venimos haciendo con las tareas, con las actividades y qué sé yo, de manera grupal, o a veces se las aplicamos nosotros, pero en algún momento ustedes tienen que dar esa vueltita de rosca. Y si llegaste a promocionar, es porque venía siguiendo la materia bastante así con nosotros, digamos, y esto no debería ser más que darle una vueltita más a un repaso más a todo lo que ya hemos visto. No mucho más. Ok, gracias. De nada. Bien, Jorge, seguimos con vos y terminamos. Mi consulta era respecto a deformación por arrastre, que nunca me terminó de quedar claro. No sé si querés te muestro mi recuperatorio. ¿Sí? Porque igual no, porque no lo sé hacer, o sea, no sé cómo funciona, sinceramente. Lo he leído en la teoría y demás, pero no me termina de quedar claro, y tampoco sé cómo sacarlo de tabla, la parte de tita y demás. Bien, a ver, vamos a hacer. Esto igual, ahora yo te lo explico en 5 minutos, pero lo podés preguntar en la consulta práctica. Sí, eso te iba a decir, si no lo pregunto directo en la práctica. Tener más rato. Yo para no entretenernos tanto acá, pero yo no tengo problema. O sea, por ahí si alguno quiere ir a la práctica. Esperen que les voy a pasar antes de ir con esto, les paso el enlace, que esta es la última clase de asistencia.
Profe, una preguntita con respecto a los puntos. ¿Van a subir alguna planilla con los puntos o eso lo sabemos más o menos cada uno? ¿Cómo va a ser? Dame un chiquitín que se cortó todo y no te escuché absolutamente nada mientras abría internet. Creo que entendí que preguntaste si íbamos a poner una planilla con los puntos para ver cuánto sumaron y demás. La respuesta es sí. En realidad todavía no está la planilla porque todavía no terminamos. O sea, recién ahora estamos terminando con la asistencia y la tarea 3 va a ser la que define, digamos, resuma. Así que una vez que revisemos la tarea 3 vamos a ver bien los puntajes que tiene cada uno y demás, Sí, porque sí, esa sí. tarea también suma. Digamos. Pero